color. Bueno, no sabemos a qué temas vamos a tratar porque este señor se los ha guardado en el bolsillo, pero me he encargado de presentar el día de hoy acá a ilustres invitados. ¿Dónde está? Señor de agua. Cierritos de agua. Ah, qué buena gente. Bueno, que tomes. Gracias, joven. Bueno, venimos después de la intro que les gusta mucho ver. Hace un par de semanas leía en The Economist y después en el Huffington Post y después en el Business Review unos artículos que tenían que ver con estas creaciones de think tanks, o sea, ¿cómo se dice en castellano think tank? Think tank. No, Think tank. think tank. Ideólogo, podrían ser de pensamiento, algo de... ¿Saques de pensamiento? ¿Qué? Claro, centros de pensamiento. Centros de pensamiento, ¿no es cierto? Pero la referencia directa que hacían era a centros de pensamiento, pseudo centros de pensamiento. O sea, claro, o sea, que no producen realmente conocimiento ni pensamiento. Así es, que generan agenda y que se cuelgan de hechos, algunos objetivos que mezclan con algunas interpretaciones, vamos a decir, antojadizas para alimentar determinados discursos que no necesariamente están, ¿no? Por ejemplo, Trump, el tema de los hechos alternativos, ¿no? El sol sale por el este. No, si yo me paro de espalda sale, exacto, es tu opinión, ¿no? Sí, pero eso me recuerda a estas agencias noticiosas que una época se pusieron de moda. Pero ¿por qué no grabamos? ¿Ah? Digo, ya estamos hablando. ¿Estamos grabando? ¿Estamos grabando hace rato? Sí. Muchas chelas. Me hace acordar un poco a estas agencias noticiosas, de estas agencias de medios que de pronto, esas rusas, ¿no? Que por dentro tenían noticias bamba y te generaban un montón de contenido de entradas y la gente las retuiteaba y ni sabía si era verdad, ¿no? Pero nada, serie de hombre con 4 bigotes, ¿no? O sea, no sé, y salía la foto de un causa photoshopeado, ¿no? Y la gente lo retuitea y alucina que es verdad, una ¿no? fotografía de la serpiente con 5 cabezas. Claro, claro. Oye, que se ha encontrado en la campaña presidente americana que un montón de estas noticias fueron compartidas brutalmente y nunca contrastadas, ¿no? O sea... Pero ese es de nuevo, a ver, lo que está apareciendo, en el Perú también tenemos de esos, ¿no es cierto? Y lo voy a decir sin asco, la AMPADI, aunque ellos no digan el mismo asunto, es un espacio en el que se genera aparentemente conocimiento, reflexión y todo lo demás, pero es datos que claramente en la academia no se toman en consideración o no se interpretan de esa manera. Entonces la idea es, esto deja una pata abierta desde el lado de la academia precisamente, es ya, los medios de comunicación y en general la opinión pública está a merced de todos estos, digamos, productores de conocimiento o de datos De contenido. o de contenido que es completamente antojadizo y nadie sale a hacerle el palo. O sea, nadie se compra el pleito de decir, oye, estos son unos estafadores y unos farsantes. Y tanto no se compran el pleito, ¿no? Que a la hora que salen ya perdieron las elecciones. ¿Por qué pasa esta hora? Mira, estos equipos de pensamiento estuvieron también ligados en América Latina en algunos lugares con partidos políticos, incluso se han sido generados por partidos políticos. Y no estaba mal, en el sentido de ellos eran elaboraban las ideas, más o menos a partir de determinados paradigmas. Estamos hablando de ya buen tiempo atrás, no de ahora. Por lo menos los chilenos lo tenían hace bastante tiempo, ¿no? En Estados Unidos mismo, en Costa Rica, digamos, por ser quizás los países un poco más estables, y en donde además, ¿sabes qué? Parte de la academia está asociada a los partidos. Probablemente ya no como militantes, pero sí muy cercanos, es de los creadores. Si antes era ideología, estos eran esta suerte de conocimiento que termina también formando equipos tecnocráticos de color político, ¿no? Y la política, de alguna manera, no siempre ha estado formando este tipo de visiones alternativas, es decir, buscar no la verdad, sino la manera de ver acomodada a nuestra ideología, digamos. Pero yo Digamos, yo no lo veo tan nuevo, digamos, la política siempre... No es nuevo, pero quizás es que en este caso, Mira, yo en el momento de la mayor profesionalización, digamos, de la política, donde por eso cuerpos de profesionales ya no están integrados de manera activa en los partidos, sino una suerte de periferia, y que al final de cuentas pueden tener mayor influencia todavía. Entonces dejan unos huecos y entran ahí los charlatanes. No, pero hay una diferencia, creo, ¿no? Que es que en este mundo de los think tanks afiliados a partidos,
en muchos lugares había una suerte de respeto académico. Sí. O sea, no estaba mal visto ser parte de un think tank, No. y entrabas y te agarrabas un debate sobre política pública, sobre los colegios con voucher, Claro. sirven o no, entonces traes tu evidencia y el otro trae tu... Pero eso es con cada uno con una línea ideológica. Con una digamos, línea decir, ideológica, pero basándote en discusiones de técnicas, de política pública, de evidencia, con lo cual el resultado del debate generalmente era un poco más pensado. Yo creo que lo que tú te estás refiriendo es otra cosa, es que hay sectores que tienen intereses muy concretos, Sí. que saben que algunas agendas los afectan, y Es que la academia, exactamente. los afecta, Sí, entonces financian centros de pensamiento alternativo para que defiendan una agenda, claro. no contra esa Es agenda. una maravilla lo alternativo, ¿no? Sí, pero yo no creo que Los nazca, alternativos, yo no creo que nazca solamente ahí. Yo creo que ha habido una degradación No. en tanto a la academia en sí misma, a lo formal, a lo estudioso. Lo estamos viendo, por ejemplo, los mismos trumpistas, ¿no? Que te dicen, oye, desde un sillón en una universidad, tú no me vas a decir que los blancos tienen ¿no? Que tienen la culpa de todo esto. O sea, hay blancos pobres también y tú de ahí no nos vamos a meter con tu rollo intelectual y todo, ¿no? O sea, hay una especie de degradación y desgaste Claro, de la tú ves intelectualidad. Del establishment. Claro, tú sentado en Boston, en tu ciudad liberal, ¿verdad? Súper, todo súper incluido, súper conectado, súper todo lo demás. Me vienes a hablar del privilegio. Que, claro, me quieres hablar del privilegio porque yo soy blanco y no tengo chamba y vivo en Memphis, ¿no? Entonces hay esa vuelta. Pero son cosas distintas. No, O sea, claramente. No, pero dejas de alguna manera el hueco para que esta gente de alguna manera elabore ¿es un el discurso. hueco o es de nuevo? O sea, yo creo que por eso es bien peligroso eso de decir, no, hemos perdido la batalla. La cantidad de plata que invierten gente como los Koch y en estos centros de pensamiento son brutales. Cantidad de Entonces, tuppers que sí. No, y construidos solamente para meter esta vaina, ¿no? Entonces, ¿con qué contrarrestas alguna de esas cosas? Con el científico que está haciendo su trabajo seriamente y Volarse. saca resultados, y el otro que tiene un montón de dinero para hacer eso, es complicado. Y claro, se engarza con estos temas de que ya entramos a otras cosas, ¿no? Pones a todo junto, ¿no? El establishment entonces se convierte desde los pensadores más liberales hasta los que tienen trabajo fijo, hasta los que vienen a las ciudades. Desde Mijael hasta es- Marisa Glave. Es el Claro, discurso, todo. es el discurso lógico versus lo emocional. O sea, al final el emocional va a ganar Y que siempre. te lleva un problema en Estados Unidos, porque si el problema en Estados Unidos está diagnosticado en que esta gente está fuera del sistema, la lógica que debería pasar es... Está atacando los judíos. ¿Cómo hace para que esta gente vuelva a entrar al sistema? Y hablamos entonces de políticas educativas, nuevos tipos de empleo, pero es una discusión que ese mismo sector te lo hace el framing como si fuera alturada Ya. y ajena. Yo me pongo en la parte del excluido desclasado, ¿ya? Ya, mientras tú discutes todas estas vainas de cómo me vas a reinsertar y de mis hijos, Pero cómo va, ya fue, pues. puta, sí, ya fue, yo no tengo que comer hoy, ¿me entiendes? Entonces, Pero de nuevo, la discusión que tiene que darse, los propios términos del debate ya la excluyen. O sea, ese pata que te dice, yo te lo voy a arreglar y voy a generarte proteccionismo y te voy a dar trabajo. Y dices, no, en realidad deberíamos pensar eso, no, esa es una agenda liberal. Eso es lo que se está vuelto complicado. ¿Cómo No, y sale además- de esa trampa? Además, obviamente, ellos tienen el estigma, la cola de pato de mentir de frente y mentirte en la cara. Y decirte, por ejemplo, el Brexit, ¿no? La salida del Brexit. Usted dijo que iban a entrar 380 millones de que ya euros no lo- cuando saliéramos de la Unión Europea. No van a entrar, pues. Es mentira. Pues yo no dije eso. ¿No? Decía en sus buses que usted salió haciendo propaganda que era cierto. No eran mis buses, ¿no? O sea, contra eso tú no puedes pelear, es bien difícil. No. ¿Por qué? Porque lo desconocen. Porque la mentira es solamente, o sea, porque trabajas contra la mentira es inmensa, infinita. O Sabes sea, que las dinámicas son además distintas. Digamos, en este siglo, en la era de Internet, la inmediatez, la falta de rigor se expande. Claro. O sea, podemos convivir todos, pero finalmente antes eran cierta reputación de determinados centros, de determinada gente, pero finalmente no deja de ser una élite. Claro. Hoy día, Lampadia es un portal y no desarrollan conocimiento. Pero es que lo que venden son Propaganda. titulares, ¿no? Por eso, pero propaganda, Claro. publicidad, etcétera. Pero Que lo pueden refuerza esa hacer creencia. y además asociado con medios. Y eso le da un nivel de cobertura que además vulgariza conocimiento, o en todo caso ya vulgar mismo, su misma propuesta, ¿no? Pero es que regresando un poco a lo que tú decías, entonces se han establecido estos centros
en donde lo que desarrollan es básicamente ideología o proteger o persuadir hacia determinadas políticas, ideologías, en fin, ¿no? Pero ese es lo que ahora estamos observando, esta suerte de convivencia de todos. Por ejemplo, acá en el Perú, cuando tú dices cuáles son estos centros, entonces ponen el IEG, Así prensa. Grade, el SUB, ¿no? Así prensa me parece una cosa por... No, pero me refiero a los serio, centros, no, y a los serios. Pero ¿cuánto irradian estos serios? Poco. Limitado. Sí, claro. Porque además, cuando digo las dinámicas, entonces, para que Grade te diga las cosas son así, se demoran pues, de repente un año, ¿no? Claro. Pero los otros elaboran que una semana. Claro. Agarran 3, 4 cosas, lo cosen bien y lo entregan. Pero ¿quién tiene más rebote al final? ¿Quién se viraliza más rápido? O sea, Por el eso, que... pues, esto- Correcto, pero Pero el que tiene más rebotes y el que se viraliza más es el que salta al asunto en el momento en que tiene que hacerlo. O sea, el oportunista puro, ¿no? Claro, los otros se demoran más obviamente porque hay más... se demora más obviamente, ¿no? Pero se demora más porque Claro, por un tema por de la rigor, propia un tema de... elaboración, desarrollo, Sí, contratación, observación, requiere tiempo, o sea, son dinámicas totalmente... es diferente, por ejemplo, cuando te dicen lo de los ejemplos de los vouchers y los colegios, ¿no? Hay gente en el Perú que cree que hay que traer la educación privada y que darle vouchers acá. Es claro, tú lees la literatura especializada en eso y es abundante, compleja, la evidencia no es fácil, porque la selección de los que se ven como dicen, no, es un buen resultado, y aguanta, ha seleccionado a la gente que entra, hay 1000 peros, pero el mensaje que lanza alguien desde una web como eso es, tiene mejor resultado en tal cosa, se acabó. No, claro, y además si a eso le sumas el mundo autorreferencial en el que vives, todo el mundo dice que sí, ¿no? Todo el mundo en mi grupo dice que eso es verdad. O sea, de pronto tu realidad de alternativa es generalmente distinta a la verdad, ¿no? Pienso que, además de lo que han dicho, pero vinculado a redes, la rapidez y la fluidez con la que suceden las cosas ni siquiera permite que nadie pueda digerir lo que hay, pensarlo, y a partir de eso generar una discusión propia. Y creo que a la larga a nadie le interesa tampoco. Sí. O sea, es como tú A decías, nadie le interesa titulares. revisar si es que es No, verdad. a mí me parece que la idea de confrontar fuentes, ¿no? Triangular información, decir, a ver, este tío dijo esto, pero voy a buscar del otro lado para balancear un poco Claro. la construcción personal de una opinión. Todo va demasiado rápido y hay demasiadas banderas hoy día y cada cual está en una lucha distinta. Yo estoy metida en educación, pero vinculada a un tema, entonces hay cosas de política que han hablado que no están en mi registro Así en este es. momento y ya para mi registro tengo tantas cosas, si quisiera leerlas y verlas y analizarlas y discutirlas, se me pasó el día, se me fue además la coyuntura y ya estamos hablando de otra cosa. Y sobre todo eso último, porque una noticia que ahora parece importante, mañana envejece. Sí, Entonces todo lo que tú has preparado para dar una respuesta Ya a esta pasó, semana pasó. ya pasó. porque entraron a otro debate de otro tema en el cual tampoco hay sustento. Y en el Perú, de verdad, por una serie de circunstancias, las cosas envejecen más rápido, ¿no? Entonces, los tiempos que tú necesitas para elaborar, confrontar, etcétera, te ganan. Entonces, por eso las dinámicas son distintas. Estamos, digamos, en un momento privilegiado de los propagandistas. Por eso, es muy fácil. Y el problema de fondo de esto que ustedes están diciendo es que como no se puede reaccionar a la velocidad en la cual se desencadenan los hechos, como no se puede analizar el asunto como para sacar una posición firme y robusta respecto a un determinado hecho, y te ganan estos que amarran las cosas de cualquier manera y los sentidos comunes se instalan a esa velocidad. Pero se desinstalan a la misma velocidad. Algunos no, algunos yo, quedan. yo creo que lo que resuena con cosas que tú traes a tu formación va a permanecer, incluso a pesar de toda la evidencia en contra que te puedan mostrar. O sea, mira todas las mentiras que se dicen desde la campaña de con mis hijos no te metas. O sea, y se han ido refutando tema tras tema tras tema. Sí, Y la gente que cree en eso y está, comparte los medios. digamos, Sí, está pero ahí esa completamente campaña cerrada, es ¿no? fascinante porque ellos sí tienen una velocidad de reacción al discurso, digamos, que lo contrasta. Y en 3 meses han ido cambiando algunos términos, han dejado Es que al atrás, final no importa, hablar de claro. unas cosas, pero son muy O sea, rápidos los y muy términos no estratégicos. importan, importa simplemente el De acuerdo, pero son mucho más tema emocional. inteligentes que, digo, estratégicamente inteligentes, que los que procuran armar una cosa más Estructurada, coherente, sustentada, ¿no?
con acomoda párrafos. fácilmente y resuena con... Sí, claro. ¿No? Un meme contra 8 Pero veamos, párrafos. Pero vamos, De acuerdo. este estilo... Es que la velocidad de las emociones Claro, son es distintas. superior a la velocidad de las ideas, ¿no? Si vemos esto a nivel global, porque esto ocurre no solamente acá, sino en todos lados, y ahí están las evidencias, estamos hablando de la facilidad de llegar a un entorno un poco más fascista, me parece a mí, porque el tema de la propaganda en sí, sin evidencias, sin nada, y agrupar gente en contra de algo o a favor de algo, en general es un tema y de lo hablamos extremos, con- ¿eh? De pero extremos. claro, Yo diría pero- fascismo, porque eso también se usaba de la izquierda. pero lo hablamos con Farid Cajat la vez pasada, el tema cíclico de la economía, venir de que el sistema en sí se desgasta, ¿no? y ya no crees en el mismo sistema, entonces empezar a aparecer estos genios que de pronto te empiezan a decir yo tengo la solución y el culpable es este, ¿no? Y el culpable es aquel, y empezar a crear mentiras sobre eso, ¿no? Y la gente quiere creer, ¿no? Entonces quiere que se le solucione el tema inmediato a su madre, ¿no? Y a la vez creer que cuando atacas a un culpable vas a resolver tu problema, No, entonces solo por una hora. no, son para él, ¿no? De alguna manera eso yo creo que promueve también el tema de las políticas de alguna manera extremistas, para no decir fascistas, ¿no? Pero yo creo que en el Perú es peor todo eso, ¿eh? ¿Sí? Porque en el Perú, tú has dicho al inicio que los medios se ven abrumados. Yo creo que en el Perú los medios se han construido para abrir, primero, por un tema de pobreza, de ausencia de recursos, información, y súmale medios de comunicación abiertos, que, mira, estamos en el peor escándalo de corrupción que hay en la década, no hay un solo programa de televisión abierto durante la semana que hable Claro. de estos temas. Entonces, no hay nadie con cierta respetabilidad que salga y diga, mira, hoy día salió esto, eso es una noticia falsa, esto es un Exacto. acierto. Contrasta lo que tocas de decir. ¿Existió alguna vez? No somos No, respetables. yo sí creo que... O sea, ¿alguna pero vez mira, existió un te digo, programa que dijera vamos a confrontar estas ideas? yo más sí allá creo de que en la el Perú, pretensión de en careos, los digamos, 80 y 90 tenías por lo menos algunos espacios de conversación donde un ministro pudiera hablar media hora a la televisión, cosa que hoy día el noticiero está diseñado para reportar el escándalo. Sí, sí. Por eso no quiero justificar la... No, y además el punto de ignorancia vista, muchos ministros. el Lo que punto quiero de decir vista es de una que persona, no ni siquiera el hecho, o sea, el punto de vista de un montón de hay gente. un montón de gente... Pero por ejemplo, compara lo que acabas de decir con lo que ha ocurrido en la campaña de Trump, ¿no? Los noticieros lo que sacaban, Trump dice esto, obviamente es mentira. Y lo ponían entre comillas, ¿no? Ya, pero esto no es verdad, Ya. y ponían la cosa. Una O sea, cosa, ahora, Pero tampoco les estamos- funcionaba, ¿eh? no, que funcione es otra cosa, pero digamos, de manera propia, Sí, no yo creo que hacían, acá ¿no? es peor, yo creo, porque ni siquiera tienes espacios de debate medianamente alturados, de discusión, que los tienes en Colombia, los tienes hasta en Bolivia, tú Claro. ves mesas Acá de mira, las dos personas que yo considero los mejores entrevistadores de este país, César Gilderland y Rosa María Palacios, no tienen programa. y lo van a tener, Y lo van a tienes tener, en radio son seguro. gente que te dice tu opinión importa, Claro. y la idea Pero acá de que, cruzar, por acá supuesto, afuera. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y te pegó? No, Se salió corriendo. no te reconoces. no te reconocí. No sabes quién soy. Y Varias. de nuevo, los programas donde puede haber ese tipo de intercambio, te guste o no el programa, están en cable. Claro. Sí, claro. Claro, y 4 gatos, ¿no? 4 gatos. Entonces, a ver, para cerrar el tema de la Y producción siempre de conocimientos que no... Y siempre Claro. invita a la misma persona. Y siempre hay... Claro, que no son conocimientos, ¿no? Nosotros invitamos siempre acá al señor. Sí, claro. El suplente listo para que... ¿Te has jugado en Delicas? ¿Qué entras así? ¿Te has jugado en Delicas? Por primera vez me encuentro. Un poco para cerrar el asunto de la producción de contenidos que se ponen sobre el espacio público y generan o que producen, que se instalan como sentidos comunes, que no se pueden desinstalar tan rápido como decías tú, y que algunos se quedan, y se quedan según lo que resuena con cada uno, tus propias creencias, tu propia particularidad y todo lo demás. ¿Qué se puede hacer como política de Estado, no para meterle ideas a la gente, sino para tratar de hacer que la gente piense o se cuestionen las cosas desde los puntos de vista que ustedes han mencionado? O sea, lo que tú dijiste básicamente, ¿no? A ver, tú me estás diciendo A, y de verdad te quiero, y te quiero creer, porque me caes bien y no sé, o sea, estás bonito, pues ya. Y a ti no te creo. Pero quiero escuchar lo que tú tienes que decir respecto a lo que dice él, porque sí me interesa formarme a mí una opinión que esté más allá de lo que él dice y lo que tú dices. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿cómo se produce? ¿Se puede inculcar? Tú estás en la educación, ¿se puede meter eso? Yo creo que no hay una vocación a escuchar.
A mí me sorprende cuando sueltan una noticia en cualquier medio y en segundos hay gente que opinó 1000 cosas y digo, ¿cómo digirieron siquiera esto? ¿No? O sea, no han pasado 2 minutos y ya están opinando. Yo creo que hay una incapacidad instalada en escuchar, un deseo de escuchar al otro para enterarse de un punto de vista diferente del propio, además más aún diferente del propio. Sí, yo creo que la escuela tiene mucho que hacer y tiene que ver con todo lo que es formación de ciudadanía, deliberación, debate. Público, pero digamos que tampoco hay tanta vocación a veces de generar espacios para la deliberación en la propia escuela, porque hay un contenido que ofrecer, hay un estudiante, un sujeto que tiene que aprender y más o menos cosas más jerárquicas. Y eso... El jefe Casa con la semana pasada una encuesta que había aplicado unas preguntas sobre el interés que tiene la gente sobre los asuntos públicos. Más de la mitad no le interesa nada. Y cuando digo estos debates que nosotros no, le interesan las cosas más cotidianas, cercanas. Y creo que ese es el reto en realidad. ¿Cómo hacer que eso que se discute, que nos interesa, que nos preocupa, llegue a la vida cotidiana de la gente? Esta frase puede ser muy manida, pero no deja de seguir teniendo sentido. Y eso creo que es algo que los políticos, y de alguna manera nosotros también somos responsables, de no poder hacer conectar. Porque si es que solamente nos quedamos diciendo que el 60% de la gente no le interesa nada, estamos fregados. Entonces el camino inexorable a la perdición está absolutamente abierto. Entonces, eso, el cómo hacer es un reto. La verdad que yo no tengo respuesta. Que es bien interesante eso de, es que no les interesan los asuntos públicos, es que no les interesa que se debatan algunas cosas en el espectro, en la esfera de lo público. Uno de los sostenes de No te metas con mis hijos es que la educación sexual es un asunto privado, es un asunto de la familia, por tanto al Estado no le corresponde. Ahora, todo lo que tiene amarrado el tema de la educación sexual claramente es un asunto público. Pero ellos no es que no les importe la educación sexual de sus hijos, más bien lo que quieren es que sean ellos y sus creencias e ideologías las que los formen. Digo que son, hay una ligera diferencia. Pero creo que siendo interesante y muy presente este asunto, creo que no deja de ser excepcional, en varios sentidos. Pero dejemos de lado esto y el resto de aspectos. Entonces, allí la gente no le interesa, porque quizá de su propia experiencia vital, su experiencia en relación a quienes forman parte de los que debaten los asuntos públicos, los gobiernos, etc., hay pues desencanto, rechazo. Hay un profundo, pero sí muy alto sentido de rabia, de desencanto, no quiere saber absolutamente de nada. Y esto es sumamente peligroso, porque si los políticos, con el propósito del buen gobierno, digamos, no hacen algo, se sigue esparciendo todo este campo que puede aprovechar los populismos, los autoritarismos, todos los ismos de cualquier color. Que ahí sí la gente se interesa. Ahí sí, porque va a canalizar esa rabia irracional, pues, ¿no? O racional, porque puede estar basada también en... No, pero irracional en el sentido que va a conectarse a las emociones. Ahí vienen las soluciones mágicas, pues. Pero por eso, porque va a conectar a las emociones y las emociones no requieren un discurso súper elaborado. Frases simples. Tú que supuestamente va en impacto directo, ¿no? Tú preguntas qué hacer, ¿no? Y yo creo que parte del problema es que estos medios de comunicación actual tienen un gran poder que hace que los políticos nadie se quiera meter con ellos. Porque el gobierno y los políticos tendrían mecanismos para meterle unos cuantos estatequietos a estos medios que han dicho que libertad de prensa es libertad de hacer lo que quiera con la señal, a cualquier hora y a cualquier lugar, y decirle un ratito, tu compromiso es tener temas de interés público. Entonces, tú pon en tu programa de las 10 de la noche quien te dé la gana, yo no te voy a meter, esa es tu libertad de expresión, pero ponme un programa de interés público, porque lo que tú me estás vendiendo es que la gente quiere libertad de expresión, telenovela turca. No, lo que te dicen básicamente la gente quiere esto es guerra y entretenimiento. Y me dicen no, porque el rating manda, ¿no? Así es. Ya, pero por otro lado, tiene tanto poder todo el tema de ahí del debate de la ley de medios es otro tema. Sí, pero ahora vamos a ver solo para cerrar. Lo que están logrando, yo no creo que la mayoría de gente se interese mucho en esos temas, pero si un 20% ve un programa, eso crece. Y creo que nos estamos acostumbrando a que no nos interese. Es un producto de 20 años más de estupidización. Tanto así que Canal 9 creo que ya no va a pasar un No hay ni un solo programa. Es que ellos tienen dentro de su concepto no ser un canal solamente ser un canal de entretenimiento. El de mediodía que tiene una entrevista y tienen el de la noche con Baella, ¿no? Claro.
Pero digamos, ¿Qué es lo mismo? Más o menos. A ver, no. Malo. Pero, a ver, entonces lo que me estás diciendo tú, o sea, 60% no le importa. Dentro del 40% debe haber una parte bien grande que solamente escucha o consume lo que resuena con su propia posición, o sea que es absolutamente impermeable o muy poco permeable, por ponerlo de otra manera. Y entonces, ¿con cuánto nos quedamos? No, pero lo curioso es que de ese 40%, 20% es uno que sí le interesa pero rechaza. Claro. Dejó el Ok. Está molesto. que está molesto. Entonces, Tu abuelito ustedes, molesto. como tú has señalado, por ejemplo, ya se discute un tema y ya están opinando. No sé si que les ha sucedido a ustedes en sus propias redes sociales. Yo, por ejemplo, a veces comparto mis artículos y pongo como un gorrito para que lean. No leen. Y a veces es un título engañoso para Así es, jalar así es. y están discutiendo con el título. Sí, ¿no? Sí, Es que es eso pasa terrible. acá. Bueno, o sea, a ver, eso que estás diciendo tú es en pequeño y en red social lo que pasa todos los días de nuestro país en los kioscos. La gente se para en el titular y dice, ese, y el titular, y esa es su discusión del día. Y no ni siquiera le dio la bajada Nada. del asunto. Entonces, no tiene la menor idea del contenido y opina. Entonces, es muy fácil así, pues, meter cualquier cosa En la discusión. en la discusión. Ahora, hemos visto que en cualquier país se puede meter cualquier cosa en la Ah, no, discusión, claro, pero obtienen más vacunas. Y a ver, una cosa para cerrar y este asunto, pero hacerlo muy rápido si se puede. Si es que tienen idea, y si no, no tenemos idea y vamos al siguiente bloque. Es esto. Tú hablabas de los medios de comunicación, de lo que... No, ¿sabes qué? Vamos al siguiente bloque hablando de los medios de comunicación. Sí, lo bueno que cambia el ritmo. Estamos hablando de los medios de comunicación y la responsabilidad que tienen, ¿no es cierto? Porque manejan una licencia de utilización del espectro del Estado. O sea, esto no es... que la señal no es de los canales, querido amigo, la señal es del Estado. Esta señal, por ejemplo, es de YouTube. Bueno, y el asunto en el fondo es cómo, más allá de cómo se fluctúa y todo lo demás, y cómo se reparte, si se pone... o sea, esto de poner a un niño atropellado a las 11 de la mañana en horario de protección al menor no tiene el menor sentido, y no hay una sola sanción, por supuesto, ¿no? Pero tú dices, ok, y esto forma a la gente y la acostumbra a que las barbaridades sean una cuestión de cada día y finalmente nada es escandaloso. O sea, si todo es escandaloso, nada lo es en el fondo. Otra vez, necesitas que el Estado se meta, pero el Estado no se mete, y no se mete hace, como dices tú, 20 años. ¿Por qué no se mete el Estado? Porque es débil delante de estos poderes fácticos. Yo tengo una experiencia que se las quiero comentar. En el año 2000, ya a los últimos momentos del fujimorismo, recuerdan ustedes la mesa de diálogo. Entonces, se organizó dentro de la mesa de diálogo una comisión para reforma, justo en noviembre, diciembre. Y ahí tú tenías a los representantes de los partidos, a Paniagua, a Castillo, en fin, y los del gobierno, una más pequeña todavía. Y yo estaba de una manera asesorada. Y se vio el tema justamente de esto de medios de comunicación. Porque la idea era, en el momento de la transición, colocar un artículo en relación a la responsabilidad. Se discutió y al día siguiente estaban todos los representantes de la Asociación de Radio y Televisión y ¿Cómo? Le doblaron el brazo. No pasó. Y además, acompañados de dos prestigiosos abogados, y le dijeron, esto no pasa, y se acabó. Ese era el momento. Pero legislación hay. Los medios estaban desprestigiados, como esto de Montesino. Claro, Pero un momento. Después, es que ¿sabes qué es la debilidad de los partidos, de los políticos, de las instituciones? Hay un temor, como lo ha señalado Eduardo, de los políticos de enfrentarse a los medios. Prefieren estar al lado de los medios, mucho más fácil. Pero digamos, legislación, hay una legislación capaz de decirte te cierro la señal mañana porque Claro, no estás cumpliendo las Pero, normas, ¿no? un tema que sí hay en América Latina es que también hemos visto estados que abusan de los medios, ¿no? Entonces, Que sí, esa claro. idea queda para decir,
si te metes conmigo, te metes con la libertad. Eso yo creo que es más, es Pero hay que ser muy utilizarse de esa creativo, manera. hay que ser muy creativo para decir, yo no me estoy metiendo con tu libertad de expresión, solamente quiero que respondas a ciertas obligaciones, tú ve la mejor forma como lo haces. Pero es que, mira, en Ojo Público hicimos un estudio de los medios, ¿ya? Hace Cherry poco. time, cherry time. Sí. Y vimos que, por ejemplo, la CRP Medios, que es la Corporación Radial, tiene 8 radios en Carlos Lima. Rodríguez Pastor tiene ese- ¿Ya? Tiene 8 radios en Lima y ninguna transmite ningún momento de noticias. O sea, tú tienes 8 emisoras de radio de alcance de la capital del país en la que ninguna cumple, digamos, una responsabilidad pública de darle Pero digamos, responsabilidad información. pública es solamente información, podría ser Pero otra es cosa. un mínimo. Pero o sea, mínimo. digamos, o sea, por lo menos Aunque sea los de claro, eso fue por claro, un los de mínimo. grupo RPP tienen RPP Capital y el resto pone su minuto de noticias, creo que El himno cada nacional, hora, ¿no? El himno nacional. ¿No? ¿Ya? Pero esta, por ejemplo, en radio no tiene Relajistas, Claro, claro, claro. ¿no? Y Sí, o sea, de hecho, pero ahí el tema de contenido, yo no sé si es que es el rollo, ¿no? Meterse tanto en el tema de contenido, yo creo más bien en que existan No, los... pero contenido no, pero sí asuntos públicos. El asunto público no se por música, ¿no? Va a ser probablemente... Petrosi te va a decir que no. Pero la- Petro si quiere la revolución No, no, cultural, no, ¿no? no, no. Ahora, todas las cabezas están rodando con los gobiernos, pero nadie dice que los medios, o sea, los grandes canales, no discutieron estos temas en todo ese Nunca. tiempo, ¿ah? Nunca. Y hoy día son los primeros que horror, los políticos. Oye, ¿y tú? ¿Tu unidad de investigación? Claro, Bueno, claro. la cerraron, ¿no? Años, Y por eso existe el ojo público. De hecho, es algo que de repente la gente que nos ve no lo sabe muy bien, pero la mayoría de medios cerraron algo que era muy importante en los medios periodísticos, es las unidades de investigación. La mayoría dijo, no nos sirve de nada. Muy caro, Vamos muy caro. a buscar mejor entre lo que nos mandan los atestados de la policía para poner los titulares, ¿no? Y nos dedicamos a eso. Entonces han crecido por necesidad lugares independientes como la... Ahora, hay que decir también que efectivamente como ojo público. Como ojo público. Cherry time se acabó, ¿ya? Sí, Se acabó ya mucho. No, pero hay que decir también que han empezado a aparecer de nuevo. Han empezado a aparecer de nuevo. Pero porque Pero- era urgente, cuñado. No, pero Sí, ¿sabes qué? porque ya daba roche, Ya daba roche, pues. No, pero ¿sabes que conviviendo con aquellos que tienen unidad de investigación, que lo único que hace es recibir Denuncia. paquetes, Ah, claro. lo Sí, vuelven, claro, lo sueltan de esa claro. unidad de investigación. Nada, Tú sabes quién eres. Tú sabes. ya sabemos de ti. en el Congreso se recibe Claro, para claro. el opositor. Claro. Claro, y por supuesto. ¿No sabes? Son tramitadores. de la ley. Porque además en estos casos lo importante es tener la línea de seguimiento de Así la es. complejidad, Exacto. ¿no? El público muchas veces se pierde, ¿no? Pero el periodista que ha seguido eso por 2 años, 3 años, más o menos sabe a dónde... Cualquier dato le... Ya, pero nuevamente entonces regresamos al tema, no exactamente el tema anterior, sino el tema también de la inmediatez. Porque la unidad de investigación Demora. que nadie- Sí, demora, claro, pues. demora, pues. Un medio va a contratar periodistas Spotlight. donde no te sacan nada Yo durante les 2, cuento- 3, 4 meses. Cuando cerraron el comercio, exacto. Es exactamente ese el asunto. Cuando cerraron la unidad de investigación del comercio, donde estaba Nelly Luna, la explicación fue esa. Son muy caros, se demoran mucho en publicar, y además, pero no los vamos a votar porque son periodistas valiosos, entonces lo empezaron a poner en mascotas, Claro. en luces, ¿no? O sea, francamente, y saltaron y se fueron todos y hicieron ojo público, ¿no? Felizmente. En serio, o sea, en serio. Y el asunto es, más allá de las unidades de investigación y todo lo demás, quien tomó esa decisión fue Fritz Dubois en su momento, para el comercio. Ustedes hablamos del tema de contenidos, de que tiene que haber una parte que sea en lo público, otra parte que sea, bueno, ¿sabes qué? Haz lo que te dé la gana con el resto del asunto, pero tú ya ve a qué hora, pero me pones una cuestión que sea de interés público, interés nacional, lo que sea, ¿no? Que construya, que coadyuve a la construcción de, no sé, pues de ciudadanía, de civilidad, y etc. Todo bien. Y te dicen, y esta es la clásica, ¿no? Eso no vende. Pero ¿Quién me paga mi aire, güey? En el proyecto en el que trabajo hemos estado buscando medios, ¿no? Para colocar algunos temas en la agenda vinculados a educación. Educación intercultural bilingüe, temas de género en educación. Hicimos unos balances para ver cuál era la cobertura en medios, de hecho ustedes han comentado un par de esos balances. Y en diálogos con periodistas, la respuesta era muy complicado, eso no vende, a nadie le interesa, no hay consumo. Luego nos han pasado datos, digamos, teóricamente reales, ¿no? Alguna vez quisimos poner en la primera plana del diario X en Piura este asunto y no se vendieron tantas unidades, o sea, tienen contabilizada la venta de unidades, ¿no? Entonces esos temas no venden.
muy largos, muy complicados, muy complejos. Y eso es Hay diario. otra vez la inmediatez, esto no es lo que consume la gente, además obviamente los académicos hablamos difícil, entonces tampoco nos pueden traducir rápidamente. Entonces sí, ahí hay un problema y volviendo a tu duda de si el rol de los medios, lo he dicho, para mí no cumple ningún rol formativo. Yo, por Porque ejemplo, ni siquiera más hay veracidad en muchas de las cosas. a mí me que se encantaría usan y un hay programa rebote de- para niños, no existe un programa para niños chiquitos, ¿no? En canales de escena abierta no hay ninguno, que es increíble. Pero nuevamente creo yo el tema del reto, ¿no? Que es un tema para nosotros, ¿no? O sea, cómo esas elaboraciones que requieren tiempo, esfuerzo, formación, luego las viertes de manera sencilla, creativa. O sea, de verdad que no es fácil, ¿no? No es fácil. Y además hay una resistencia también de parte de la academia de la vulgarización, ¿no? Creo que hay el temor de que te sientan de banalizar banalizar de algo que tal no manera que ya estás excluido. Mira, yo les cuento Hay una algo. palabra que además en el mundo académico, y no se piquen, dicen, parecen periodistas. No, sí. Me lo he dicho, ¿verdad? Pero además, Pero son soy muy pe- distintos, un ¿no? profesor investigador. No está Boicot. boicot. De la Volver a academia. grabar Tengo otra chela. todo. Volver a grabar todo. No, aprovecha y saca ese trapito, cuñado. Que Se ha borrado todo. Bueno, no, lo que les decía es, un profesor de la Pacífico, conversando, me dijo si lo podía ayudar, precisamente en una investigación sobre temas de educación, de impactos y básicamente en provincias, ¿no? En regiones. Dije, me pareció muy paja el asunto, pero efectivamente lo leí, es grandísimo. Entonces había que hacer una traducción. Y su paper de, no sé, 67 páginas, lo convertí en una especie de resumen ejecutivo de 8. Que a mí me parecía que estaba muy bien. era leíble. Totalmente, o sea, era elegible. Y habiéndoselo pasado a algunos colegas, me dijeron, oye, qué yuca está esto. O sea, ¿Qué ya cosa? era, o sea, El resumen ya era- el resumen ejecutivo Traducción. traducido, Era- ya era todavía jodido. No, es que ese profesor es un marcianazo, ¿no? Y así, bien mal. Uno se Y, y al final se lo mando y me dice, ¿sabes qué? Creo que mejor no, porque se está perdiendo la esencia de lo que quiero transmitir. Y yo, pues, o sea, pero, oye, ¿Cuál es la esencia? Segundo. Que no se entiende. porque, por ejemplo, ¿Cuál es la esencia? Que no se entiende. esto es alucinante, dice, cuando, por ejemplo, yo digo ABC y tú dices B, C, A, no se entiende al 100% lo que yo quiero transmitir. O sea, no me aguanté, le dije, vamos, se va a quedar como tú estás, diciendo que se quede, y lo vas a leer tú, 3 huevones más y nadie más. Entre que se entiende el 100% o el 82%, prefiero el 82% si son, aunque sea 10 personas más, porque igual sigue siendo difícil, ¿no? Lo estaba haciendo gratis, o sea, no le estaba cobrando No, un pero solo. no es un tema de la academia. Pero lo que voy es, o sea, pero a mí sí me pareció alucinante que esa intransigencia de ninguna manera se va a achicar el mensaje, porque yo estoy preocupadísimo de que el mensaje no llegue. Con toda seguridad no va a llegar, si lo dejas así. O sea, con toda seguridad no va a llegar, y de hecho no llegó. Claro. O sea, no llegó a ninguna parte. Imagínate, dice, en una página, una infografía de tus 85 Sí. páginas. Es un reto, ¿eh? Es un reto, pues, pero también hay que la desarrollas. Claro, hay que tener Es una un capacidad creador, ya, alucinante, claro. ¿No? Ahí Y la está otra es, hablando del tema de que venden, no venden, si venden, cualquier cosa vende. En todo el mundo la televisión comercial funciona básicamente de la misma manera. Sí. Yo creo que uno de los países en donde la televisión tiene un contenido de basura más bravo en todo el mundo mundial es Japón. Que es alucinante el nivel de basura que vende esa cuestión. Sí, bravo. Y sin embargo, tú no ves que se haya precarizado, ni se haya minado, ni se haya carcomido las sociedades de sus cimientos, porque consumen esa clase de basura que de verdad, versus eso, pues, puta, esto es guerra de No, Versalles, ¿no? nada, claro. ¿Qué? Comen lombrices. Pero, Sí, pero no, de nuevo, lombrices tiene de es la buenísimo, mano, ¿no? Con tiene de lo que la sé. mano un sistema educativo fuerte, Exacto. tiene un montón de cosas más. Pero, o en pero- Francia, ¿no? Tú ves en Francia, la otra vez, hace 2 años pasé una Nos van a joder de caviares. Ah, Sí. tú ves televisión caviar, No. tú ves Francia. No, ah, la sí, verdad es que primera vez que pude ver la programación cotidiana. Ujú. Y era mierda. O sea, había canal de video, luego la telenovela Turca. postadolescente,
la Reality. serie no sé qué, reality, pero a las 8 un buen telediario, a las 9 mesa de Eso, conducción, eso. 3 expertos, Ay, ese día de la otra cosa vez es que la hay conducción, contenido. De acuerdo. un pata de acá, otro pata de acá, otro pata de acá, un periodista que puede traducir eso que está diciendo, que le puede decir, bueno, ¿y qué implica? Y al final una conversa, tenías 2 horas de calidad. Así es. Pero Y divertido. Yo he trabajado en televisión, y Ah, en realidad cuando tienes un tema complicado Ajá. y quieres buscar gente que te explique, anda a ver que encuentra gente que te explique un tema para convertirlo en una nota de minuto y medio, que es el Claro, formato sí, estándar, ¿no? Y claro, tú vas y te empiezan a florear una cosa, tú le haces 2 preguntas y te tiras 30 minutos de respuesta. ¿Cómo cortas eso? Claro, claro. O Pero sea, para el otro lado tienes a estos patas que hacen estos ediciones que te repiten 40 veces la misma Sí, frase. claro, sí. El pata que lo Música. atropella y retrocede y lo vuelve a atropellar. Sí, y después claro. lo cambian de lado para que no te des cuenta y lo sigue atropellando, ¿no? Con la cámara que sube, ¿verdad? Puta. Y que te hablan así para que dure 1 minuto y medio. ¿No? O sea, Entonces se tiran más. se puta tiran que bravo, bro. Increíble. Ahora, no hemos hablado del canal estatal. Pero el canal estatal no va bastante bien. No, totalmente, Sí, pero no pero- tiene un programa. No, político. Pero el digamos- noticiero de la mañana de Oye, es bueno. o Yo sea, creo que es de lo mejor que hay, yo pero no. siempre lo veo Pero, por ejemplo, Pero eso la responde entrevista a una... política, weón. Ya, la entrevista Sí. en la mañana del 7. Claro, pero sí lo entiendo, o sea, no hay y eso mismo le está pasando al peruano, ¿no? Que sacaron a este señor, ¿cómo se llama? El director, que tenía pues todo un tema de renovación del periódico mucho mejor y ahora se ha convertido simplemente en un dador de leyes, ¿no? Porque tenía un contenido bastante interesante, ¿no? Ah, el peruano. El peruano, sí. Bueno, es que el peruano ha pasado por, pues, No lo lee nadie, ¿no? por 50 veces, y ese es un poco el problema. O sea, el peruano tenía una sección cultural muy paja en Eso, algún momento. claro. No hay Ha por tenido, ningún o sea, de verdad, pero muy paja, pero otra vez, no lo lee nadie. Pero mira qué bacán que la gente que trabajaba en esta parte cultural del peruano le decía, qué paja que no nos lea nadie, no tenemos ninguna presión. Nadie jode. Nadie jode. ¿No? Podemos hacer un paginón gigantesco al director del museo, paginón, o sea, pues, es una maravilla, era la panacea. Claro. Porque no estabas No estabas presionado con por presión, no. publicidad, por ventas, por ni miércoles, ¿no? Sí, claro. Y nadie iba a llamar a hacerte una rectificación, ¿no? ¿No? Porque donde tú le habías dado página y media a este weón, en el comercio había salido puta una pastilla de esta Claro, manera, weón, ¿no? claro, sí. Entonces, ese tipo de libertad es una que es paradójico en el Estado, ¿no? No puede haber, por ejemplo, en una sección política ahí. Porque la autocensura, y eso es una cosa que yo aprendí acá, es la parte más complicada de vencer dentro de un medio de En comunicación. Canal 7 la autocensura es fuerte, porque no es que haya una censura cotidiana. No, porque hay una especie no. de- No, eso no. O sea, además ni siquiera se dice No, no eso. estoy hablando de Canal 7 ahora, digo. O sea, no, Canal 7 En general, claro, claro. Por si acaso. No, pero digamos, el contenido de Canal 7, sin ser político exactamente, Es mejor que el tiene resto. tiene programas de música muy buenos, de rock, de otro tipo de música en general, ¿no? O sea, Claro. no hablemos de la cultura pesa cartonada. El programa de No, artistas no. internacionales, ¿no? No está este. Ya, ese es buenazo. Es buenazo, ¿no? Y tiene un- Sobre todo porque Farid es su amigo. Pero de nuevo, o sea, no te es caro, pues. Pones a 4 sujetos a hablar de los hechos políticos del día, una pequeña producción, No, claro. algún reportaje de un tema. Como chicharrón de prensa. ¿Dice? No, porque No, pues no te pases, eso no puede salir en Canal del Estado. tienes que dejar de tomar. Yo ya no tomo, por ejemplo, ¿no? La mitad, pues. No, pero a ver, si hay un... A ver, el problema de la autocensura es complicado. Porque, otra vez, yo he visto levantar historias del periódico que están por salir a prensa, o sea, a imprenta, y de pronto alguien venía y decía, no, eso no sale porque no está en los intereses de la familia. ¡Pum! Aquí se levantaba. O sea, así lo he escuchado una vez. Yo mismo Son más papistas que el Papa. he renunciado un par de veces por cosas que me cambiaron, y yo me enteré al día siguiente. ¿Entiendes? Y tú escuchas a algunos colegas que dicen, bueno, no importa, pues, pero lo importante es que sale la nota. Y cuando no sale, pues otras sí salen, ¿no? Entonces, al final es una cosa como que, entonces, ¿para qué mierda eres periodista? O sea, en serio, o sea, tú estás tratando de contar algo que te parece que a ti es importante porque tiene una implicancia para la gente. Ya, y de pronto alguien no está alineado con los intereses de alguien y se levanta. Pero eso es cuando se levanta desde afuera. La cantidad de cosas que ni siquiera se cubren porque ya el periodista asume que eso no va a gustar a su jefe, que no
está alineado con los intereses del jefe, del medio, del dueño, del accionista, de quien miércoles sea, o del anunciante, que es peor todavía. Pero por ¿no? eso es que no necesitas que alguien esté constantemente haciendo cortes. Basta con 1 o 2 ejemplos que queda para el resto. Esa es la conducta. ¿Tú cómo lo ves? Está perdiendo fuerza el poder de los medios de comunicación con todo este tema de internet, programas independientes y con lo que es evidente, la poca fuerza política que tiene, porque los últimos, esa idea de que ponemos un presidente, el canal pone el presidente o los medios ponen el presidente es mentira, No, y pero cada vez lo vemos menos. ¿quién lo dijo? No sé, Alan creo que sí puede evitar digamos, que alguien sea, o sea, sí es verdad, pero digamos, la cantidad de visitas que pueden tener todas las iniciativas independientes a través de internet, en realidad cuando tú lo ves en los números, es pequeñísima, o sea, Pero la importa cantidad, pero es inventada, es diferente sí, que claro, el otro. digamos, o sea, importa en su público, pero igual tú ves la cantidad de visitas que tienen, digamos, los medios, los digamos, las webs de los medios, y sigue siendo, digamos, el 80% del consumo de internet en el Perú, o sea, ¿no? O sea, La televisión hasta ahora no hay nada comparable a la televisión. no, claro, ¿no? Y el presupuesto que se maneja no tienes idea, ¿no? Sí, o sea, claro. digamos, el presupuesto que se maneja en televisión. Voy a intentar que eso no suene chauvinista, ¿no? Porque puede sonarlo, pero cuando tú tenías familias periodísticas que su negocio era vender noticias y comerse un rollo de medios, en América Latina una maldición, una bendición es tener familias periodísticas empresariales. Maldición, ¿por qué? Porque viene con carga empresarial. Bendición porque te vas a África y ahí no sobrevive ningún periódico contra el gobierno porque todos están de tener un poder frente al Estado, ¿no? Tiene algo de bueno, tienen cosas malas, pero está ahí. Cuando tú tienes gente por lo menos vinculada al tema, vinculada a la idea de una lógica periodística y tenías un periódico, te ponía un poco de vacunas. Y lo mismo con canales de televisión, un poco de vacunas. Yo creo que ahora lo que hay son empresarios, muchos de ellos extranjeros, o sea, que ni siquiera tienen no tienen sus huevos puestos en este No país. tiene su arraigo en el tema. No tienen un arraigo, por eso, cuidado con el chauvinismo. Y algunos de plano ni como el siquiera tienen fantasma. voz, ya está. Yo creo que podría ser tranquilamente un extranjero que vino a ser, que se quedó en el Perú. No estoy diciendo que sea porque son extranjeros solamente, sino porque son holdings. Ipcher contra el fantasma de... Correcto. Ipcher por lo menos estaba acá. Ahora lo que tú tienes son empresas que El cochonero. no obedecen a un montón de intereses que están por fuera y le interesa un diablo lo que le pase al desarrollo de este país. Se meten acá, venden y se van a otro país. Por otro lado, le interesa que sus negocios les vaya bien, los puedo usar periodísticamente, lo uso periodísticamente. Entonces creo que lo que está pasando ahora es que tienes compañías sin ningún vínculo con el Perú, ni con lo que pasa en el Perú, a cargo de estos grandes conglomerados, que no se van a preocupar de que esto mejore. Que por lo menos, digamos, en el ejemplo de televisión hay dos ejemplos de cosas en los que su producto, su negocio, no es la televisión. Por ejemplo, todo el negocio del 9, no su producto, y el 9 y el 13, su negocio son los enlatados que venden y que le dan plata al fantasma, allá donde está, y no le importa el canal que tenga la información. El fantasma es el mexicano Remigio González, ¿no? Que es dueño de, creo que unos 150 canales a nivel de toda América Latina, ¿no? Que a través de las deudas que tuvo el Canal 9 en la época de Fujimori, ¿no? De Vera, digamos, terminó vía deudas, digamos, apropiándose. Terminó en manos de ellos porque ellos vendían y ellos habían hecho... Más compraban enlatados en Miami y los distribuían Claro, ¿no? a bajo costo, ¿no? Entonces, claro, el negocio del fantasma es vender enlatados a toda América Latina. Y claro, y a él no le importa lo que sea el canal, no le importa si digamos, su público... Si tiene 150 percibe canales, noticias, no le mira, si importa. al año le caen, no sé, Claro. $200.000 de cada canal, que es poco, ya está, pues por 200 canales. Claro, o sea, y digamos, Sí, pues, y en otro ejemplo, en Canal 2 lo que pasa, en Foca, que son los dueños, ¿no? Son los dueños de una serie de empresas, ¿no? O si no son dueños, Y por lo Canal 2 menos es son una accionistas, más ¿no? de varias Claro, empresas. ¿no? Y está ahí la Clínica Delgado, la Red A1, Oncosalud, Pesquera Diamante, entonces, y claro, su negocio es, Canal 2, claro, digamos, es uno, pero digamos, si puedo meterle publicidad cuando vamos a lanzar la Clínica Delgado, la meto ahí. Si puedo meter, digamos, publicidad para que crezca el tema de Oncosalud y la gente se afílie más, ¿no? Lo meto ahí. Y lo atienda... No, pero ¿Guillermo? al lado de eso, sin embargo, un canal de televisión que no tenga noticiero y programa político es como no tener rostro.
Entonces se ve casi la necesidad imperiosa de tener algo. porque Canal Sí, 9 y que te sirve para la no campaña. tiene le falta pues identidad. Claro, esto no interesa a González, porque con lo que vende, compra sus enlatados, que cuestan barato, en vez de hacer un programa político que te va a costar caro y te puede traer problemas. Y te trae problemas. Pero por ejemplo, América Televisión no podría dejar de tener programa noticiero o un programa político, mal que bien. Claro, tiene pero porque viene un también de cuarto una poder, ¿no? familia periodística, ¿no? Pero O ya sea, Canal 4 en el sentido de que son del comercio de los Miro que sabe. Ya, pero por ejemplo, de la Panamericana o el mismo Podría- Latina, ¿no? La Latina ha invertido en los últimos tiempos, no sé cómo va a seguir con la salida a gusto, Cualquier cantidad de plata. pero trató de invertir en la plana periodística. Ahora, el sentido que le dio la bronca que produjo esa es otra cosa. Luego fin de Pero hay- semana, ¿no? Pero el fin de Fin semana. de semana. O sea, lo que yo voy es que Sí, se redució a la fin de semana. cotidianidad No es suficiente. ¿Y por qué? A ver, si tú te compras el pleito, vamos a hablar un poco de la pita y con eso cerramos el segmento. Sí, tienes que darle leche al bebé. Sí, que estoy destripando por el chivolo. Si tú tienes, tú compras un pleito semanalmente en Cuarto Poder, que te lo compras, o sea, te lo compras, ¿no? Y uno es testigo de las presiones que hay sobre la plana periodística de Canal 8 y Canal 4, que es la misma, ¿no? y solamente imagínate cómo sería el mundo sin alguna de esas periodistas. No, y por eso, y por eso, ese es el contraejemplo de lo que tú decías que podía sonar chauvinista, porque la jefa de esa unidad periodística es colombiana. Pero es periodista. Claro, pero a lo que voy es eso, ¿no? O sea, más allá del tema de la nacionalidad, hay un asunto que de comprarse el pleito, ¿no? No, y Y está que pide en su cabeza hace 50 años y todo lo demás, ¿no? Pero ahí está la cosa, ahí está. Entonces, si tú te lo compras los fines de semana, ¿por qué cuerno no puedes poner? O sea, no es que te va a costar más, porque la plantilla la tienes, los espacios los tienes y la señal la tienes. Simplemente agarras y pones, ¿sabes qué? De lunes a viernes a las 8 de la noche, en el noticiero central, después hay una entrevista, en señal abierta, ¿no? Porque en Y ya lo hacía Canal 4 en algunos casos, ¿no? El canal... pero se iba un poco y además empezó a desaparecer. Sí. O sea, en los últimos meses yo no lo he visto ni una sola vez. Entonces, ¿por qué al final es o sea, realmente existe un resquemor con respecto al problema que se pueda generar versus, no sé, el estamento político, ¿no es cierto? Pero yo te apuesto que si la izquierda en el 2021 crece a 20%, vas a tener programa todos los días. Pero eso no va a pasar, pues, Eduardo. No, pero funciona, claro, ahí sí se dan es la cuenta que- necesidad de. En cambio, creo que lo que tienes es un problema además de descrédito bien fuerte porque no tienes a nivel cotidiano cierta credibilidad. Claro, pasa eso y lo contratan a Aldo Maretti directo de director de un periódico, ¿no? 5 días. No, o sea, no, a lo que me refiero es que por eso decía, no quiero ser chauvinista porque Claro. no estoy hablando tanto de que las personas sean peruanas o no, sino la idea de que el holding Ujú. tiene más intereses fuera que dentro. De acuerdo. Y entonces, y cerrando el bloque, ahora sí, en serio, es Claro, y no es el core del negocio. O sea, No, claro, es uno más entre varios, ¿no? Es Es un ingreso más. Y apenas se ponga bien, lo vendo. O sea, además claro, también, ¿no? Y no me importa cómo termine. No, sí, no, claro, ningún interés. Entonces, y ya al final, y con esta cuestión del balance de poderes, ¿no? Juliana Oxenford, que ahora está en Latina, me decía un día, y además que creo que lo he escrito más abiertamente, cuando tenía su programa de RPP, que es cable, ella pues es desenfadada y habla y te dice, y no tiene pelos en la lengua y te suelta una pachotada y ya está, ¿no? Y hay poca gente que puede aguantar eso. Durante 4 meses no fue ni un solo congresista fujimorista. Ni uno. Sí, fue uno. Juan de Dios. Juan de Dios. Ya, pero- Ah, claro, pero fue una... No, pues, Pero lo que cagado. voy es, o sea, pero había un acuerdo tácito de no ir a su programa, o sea, boicotearle el programa. Como acá, que no vienen tampoco. Entonces, señora Beteta, ya pegué. No, en serio, no se ríe, ¿por qué se ríe? No, No entiendo que se rían. Pero es más o menos lo que le pasa a todos los que son más o menos fastidiosos a la hora de hacer Claro. entrevistas, ¿no? O sea, a Rosa María también le bloqueaban entrevistas, a Gil. Pero acá no, acá nos tratamos bien a todos. Incluso ha venido Aldito la semana pasada. Está muy bien. Estaba muy bien, se ha reído, todo bien contento, sí. Contento, sí. No, pero entonces a lo que voy es esto, ¿no? También hay ese otro lado. Y es más, esto provocó, quizás, eso es una especulación ya mía, la entrada de Milagros en un horario en el que en realidad terminaba quitándole los entrevistados, porque había un tema hoy día con la Procuraduría. Entonces,
¿el procurador a qué hora iba? ¿A las 11 de la noche con Juliana o a las 9 de la noche que lo había invitado? Ya fue a las 9, entonces ya a las 11 estaba perdido. Es que en el caso de Milagros había algo bien importante, que era que ella tenía las pruebas para tumbarse al gobierno de él. Vamos a pasar al siguiente bloque una vez, porque si no nunca acabamos. Lo que todos nos enteramos, ¿no? Es que el señor Barata lo que dice es que a él, los emisarios que van a decirle cómo va a ser la modalidad de la coima para Toledo, ¿no? Qué Es, pro suena eso, ¿no? Sí, ¿Cuál va a ser la modalidad de la cuenta? es la verdad, es, ¿no? El señor... Incómodas cuotas, por favor. Obi-Wan. El señor Xavi Saila, ¿no? Y Gideon Wanderlei, ¿no? Wanderlei. Se fue El nombre. exactamente el apellido, ¿no? Ya, nosotros, digamos, lo que nos hemos preguntado es, ¿y estos señores quiénes son? ¿No? Claro. ¿Qué negocios tienen? ¿No? ¿Por qué le dicen? ¿Cuál es su relación con Maiman? Porque lo que le dicen es que la Eso, va a perdón, ser- ¿eso dónde ha salido exactamente o cómo lo han obtenido la información esa? esa información sale en el acta del allanamiento de la Casa de Toledo, Ok. ¿no? Ahí lo que salen es, digamos, los argumentos que ¿Por había, qué se hace? ¿no? Y una de las cosas que se dicen es que los emisarios que le dicen a Barata de cómo va a ser la modalidad de la coima, ¿no? Para Toledo, son estos dos señores. Nosotros nos pusimos a averiguar quiénes son estos dos señores, ¿no? Resulta que, claro, son personas que han trabajado para Joseph Maiman, que como todos saben es un amigo muy antiguo del expresidente. Pero Tenían que dar primero. No, y ahí y- Sí, bueno. Y lo hemos de venido dos. escuchando todo su gobierno, ¿no? Sí, Maiman. bueno, tan conocido que hasta está en el incidente del hielo, el risa de Titicaca, ¿no? Sí, Ya, sí, cuando Titicaca. Toledo agarra el No, hielo sí. para el whisky con la mano, Sí, ¿no? un Está pequeño al paréntesis. costado. Maiman tiene una colección privada de tejidos paracas en Israel. En Israel. Sí, es una cuestión muy bonita. Si usted puede comprarse el pasaje, puede ir a mirar los tejidos paracas en la exposición del señor Maiman, por favor. Y está registrado, digamos, autorizado. No, y además, No tengo ni idea. claro, además, bueno, sigamos porque ahí la siguiente venimos a hablar de Toledo, pero ahí vamos a contar lo que tiene Mascaipache y toda la una cosa Bueno, impresionante. y la cosa que, digamos, desde el público hemos encontrado es que estos señores son una suerte, por lo menos el señor Xavi Sayan es una suerte de agente que se comunicaba bastante con Mossack Fonseca, esta firma panameña De que está abogados. relacionada al tema de los Panama Papers, en lo cual tiene por lo menos a través de esa firma 5 offshores, ¿no? Que han abierto cuentas en varios países, que han, digamos, desarrollado varias actividades. Uno puede decir, bueno, tener una offshore no No te está convierte en mal, delincuente, no es un delito, pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que, digamos, lo que le han encontrado a Toledo es que el pago, ¿no? de estas coimas ha sido a través de offshores, ¿no? Ha sido depositado desde Odebrecht hacia él, ¿no? Intermediario Maiman, a través de diversos offshores. Aparte, ¿qué cosa es Ecoteva? ¿No? Es una offshore que se crea en Costa Rica para traer la plata y hacer, digamos, la compra acá en Perú. Entonces, el tema de las offshore, digamos, por más que en sí mismo no sea un delito, sí te revela una conducta, Claro. ¿no? de estos señores, Ujú. que te da curiosidad sobre, bueno, ¿por qué mueven el dinero así? Claro, hay una ¿No? sistematización de algo que es turbio ahí, o sea... No es turbio, pero o sea, es que a ver, hay una cosa que a mí sí me parece que es importante hacer la diferenciación. ¿Por qué se abre alguien un offshore? Sí, por claro. un montón de cosas. O sea, Claro, o sea, 650. Ok, yo te diría que el 90% son turbias, ahí sí. Pero hay un 10% en el que tú dices, oye, aguanta, yo quiero comprar tal cosa en otro país y de verdad hay doble tributación si lo compro desde acá, me es muchísimo más fácil y más barato comprarlo desde una dirección X en un offshore, que no son pocas la gente que tiene esas posibilidades. Pero el grueso, más allá del tema de lavar plata o cosas así, del narcotráfico, del contrabando, armas, lo que sea, es
elusión tributaria, ¿no? O sea, tú puedes mover los excedentes de las empresas para que no estén grabados y que la SUNAT no te muerda a través de offshores. Bueno, ya. Y esos señores tienen al menos 5 offshores a través de Mossack Fonseca. Nosotros, digamos, todavía no nos vemos la interrogante de a través de otras firmas que están en Panamá, ¿qué otro tipo de movimientos hacen? Además, cuando uno revisa la información que hay en la base de datos de los Panama Papers, ahí no te dicen, ¿no? Sí, vamos a mover el dinero para lavar de tal robo, de tal coima o de narcotráfico. No te dice eso, no te dice, quiero que cambies a los directores, que son mi familia, por abogados externos, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Que los mismos abogados que son los titulares de una empresa de ellos son los directores de la empresa de Messi, ¿no? Y de la empresa de digamos 300 O sea que ¿no? los abogados que te venden allá toda la oficina, que es su oficina, y todo el file donde hacen tu empresa, que es un file, ¿no es cierto? No solamente te dan ese servicio, sino que el servicio también incluye, yo puedo ser tu director. Sí, claro, ¿no? O sea, soy director testaferro. ¿No? Claro, Y no. claro, y digamos, Con lo cual lo protege la ley panameña. Por supuesto, sí, claro, ¿no? Y no digamos, lo puedes traer. y lo que dicen en otros Panama Papers que nosotros revisamos para tener información más o menos de entender por qué es eso. Ellos tienen unos brochures, Mossack Fonseca reparte a sus clientes, en lo que te dicen, ¿no? Bueno, los beneficios son que tú solamente pagas tal monto anual, ¿no? Digamos, no tienes que... ¿Cuánto es? Creo que son... ¿Es un porcentaje o es un...? No, no es un monto fijo. Una tasa Son tarifa $300 plena. anuales de mantenimiento. ¿Cuánto? De $300 anuales. Una cosa así. Baratísimo. ¿No? Bueno, pero Multiplica claro. por- ¿Ya? Y además una ventaja Es que es lo que barata sale caro. ningún funcionario que tenga información sobre quiénes son los verdaderos accionistas de estas offshore puede decir quiénes son. O sea, digamos, tienen por totalmente obligación- cerrado la... Por obligación, tienen que guardar confidencialidad de la información. Y si no, les cae una multa al funcionario. ¿No? ¿Y cómo, bueno, Blindaje buenazo. pero digamos, a Toledo, ¿por qué exactamente lo chapan y le dicen es culpable y para adentro? Ya. O sea, Ese es el siguiente bloque. ¿así? Sí, una vez. Sí, Sí, vamos. estamos hablando de Toledo, ¿no? Ahora vamos a hablar más de Odebrecht. A ver, ¿tú tienes alguna pregunta, al señor? Es que es así, No, que yo Marcial, creo que Marcial. se arma una discusión, ¿no? Pasó totalmente, le da- No, pero a se arma mí... una discusión que me parece bien interesante, aunque a alguna gente parece que no, que es esta de cuando Odebrecht, alguna gente dice es una consecuencia del modelo, ¿no? Económico. Ah, puta, esa Y es otra una gente discusión que muy dice, pendeja. no, es culpa de los brasileños, o Bueno, son, Estrategia política. de o la son situación. De hecho, algunos casos. hubo una columna, no sé Varias, si varias, Semana varias. Económica, que decía que esto es el sueño de los antisistemas. Claro, porque ahora van a decir que es culpa del modelo. Eso no, eso... Estos nuevos días salió un artículo del Yufra, el no Así ministro, es, así es. El pero sueño, que se pone a... el sueño de que- los... Pero yo creo que es una pregunta recontra interesante, ¿no? Sí, Porque- pero que ofrece realmente- evidencia de Eso sí, solo, claro, ¿no? eso lo ha escrito, a ver, Juan José Garrido en Perú 21, No, Gonzalo Segarra también, Jaime Altaz, Jaime Altaz, está- Lampadia. Pero la idea- realmente la idea los es- antisistemas están cogiendo esto como una Bueno, algunos han dicho, no, ahí está el modelo. Al está el querido, al modelo. querido, ¿no? Sí. Pero No, el modelo lo Pero que es una buena se pregunta. desarrolla y tiene como evidencia en lo de Odebrecht es que el modelo produce corrupción casi en sí misma, ¿no? Claro, Al lado del otro, Lo que pasa eso es es el extremo, ¿no? la discusión es interesante para tenerla, lo que Claro, yo creo. claro, ¿no? sí, Eso- yo creo. Porque, digamos, si fuera solo el modelo, diría, no hubiese pasado lo mismo en países con modelos diferentes donde el camino de Odebrecht ha corrompido a lo el mismo Brasil, ¿no? O sea, ¿no? O el mismo Brasil, que era otro modelo. Pero sí hay una pregunta interesante, creo, sobre la forma en que el poder privado ha crecido y muchos agentes estatales vieron en el poder privado la solución para problemas públicos, las APPs, y mucha gente que decía desde hace años, oye, los controles están bajando frente a un boom de recursos que está inflando el poder privado, y gente que decía, no, el mercado va a solucionar. Entonces, yo creo que hay evidencia para los dos lados, y hay... de hecho, el hueco y hay- es de vasos comunicantes. De una manera, es un Estado que no logra hacer cosas, pero también te interesa Así que es. no las haga, porque Así es. ideológicamente tú dices, eso lo va a hacer mejor el privado. Así es. En educación, en transporte. Yo tengo Entonces, creo que sí hay
razones para decir y discutir, oye, hay cosas que son del modelo, así como el modelo estatista de los 80 y 70 Es una defensa, así. tenía problemas, ¿no? Para que te generaba ciertos tipos de ¿Qué corrupción. problemas? Es un understatement, ¿no? No, por eso, Pero lo que generaba pasa es que ciertos la tipos de verdad, corrupción. los modelos no son perfectos, ¿no? O sea, No, pero además es absurdo decir, si le dices el modelo 70-80, no, mi modelo es bueno, lo que pasa es que el Estado no está en capacidad de planificar todo esto. Dices, oye, no, hay un problema con el modelo. Claramente, Ya. pues. Pues, nuevamente, inversa si también, ahora tú no, dices, mercado. a la inversa, y tú dices, no, esto lo iba a solucionar el mercado, o no, el privado lo va a hacer mejor, y te das cuenta que ha habido coimas y la empresa privada también puede ser corrupta, no me vengas a decir que no es un problema el modelo. Claramente, o sea, claro. O sea, es claro, el doble rasero, básicamente. Pero doble rasero, pero además no se tienen entonces discusiones inteligentes, que es entonces ahora venir a decir, ¿Y ahora qué hacemos? la gente que, como Francisco Durán en el 2005, decía, oye, hay un problema cuando tienes tanto poder los privados, o los que trabajamos el tema de las tecnocracias y decimos, oye, hay un problema cuando tu tecnocracia está tan cerca del privado y puede saltar y dar vueltas, y hay una suerte de ideología metida en medios y metida en espacios que la acerca al mundo empresarial. ¿Por qué? Porque el mundo empresarial no es el cuco malvado, pero tiene intereses, ¿no? y además si a eso le sumas que el privado no llega a hacer clic con lo que está haciendo mal él, de alguna manera es corrupción. O sea, que exacto. Entonces, ese es otro rollo, porque a veces el privado está corrompiendo, pero dice, no, es parte del negocio, es parte de... O que es te corrupción. digan, lo importante es la inversión y Exacto. no que pase con el territorio. ¿No? Ya. Eso yo creo que... Mira, aterrizándolo, porque me parece interesantísimo lo que estás diciendo, lo aterrizamos en este segundo con lo de Chinchero. Claro, ahí. Que me parece a mí es un ejemplo perfecto de lo que tú estás diciendo. ¿Sabes qué? Todo técnicamente dice esto es una porquería y no debe ir. Y sin embargo va. Lo que al final termina siendo una decisión política que está basada en qué? Porque En una forma de ver el Estado. Y de ver- es ideología. O sea, al final es ideología. Cuando dicen, oye, no, porque esos son argumentos ideológicos. Oye, no, esto es ideología. Mañana, pero hay una cosa que es peor. Yo creo que una de las, a ver, de los trapos que han quedado colgados de estas vainas de lo que están agarrando para llevarlo adelante es la expectativa en Cusco es demasiado grande, revienta el sur, whatever. ¿Qué puede ser ya? Puede ser. Pero ¿sabes qué? El tamaño de la expectativa en Cusco respecto a los beneficios que va a generar este aeropuerto en el corto plazo está absolutamente desproporcionado en 4, 5, 6 veces. Entonces, con aeropuerto o sin aeropuerto, esto va a reventar. Y cuando reviente, lo que yo voy a ver es la cara de la gente, a ver qué se inventa para que de nuevo el modelo no tenga la culpa. ¿No es cierto? No, yo creo que entonces por eso la discusión es interesante. ¿Qué cosas descuidaste por este optimismo, además de decir el crecimiento va asociado con el éxito del modelo y no decir, oye, hay otros factores? Ese optimismo y esa cercanía empresarial yo creo que son parte de lo que te han vendido desde hace buen tiempo como política pública. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Disculpa, que entre los extremos era quienes decían, en realidad, la intervención del Estado es importante, es lo único que puede garantizar intereses generales, versus solamente el mercado que eran los privados. Entonces, estas asociaciones público-privadas era La casi panacea, el punto del encuentro, Sí. este modelo de hacer negocios que iba a resolver esos extremos y que nos llevaba por el buen camino. Y esto ha volado en pedazos. Qué católico el buen camino. Pero ¿cuál es la interpretación que se le queda a la gente del modelo que falló? ¿El modelo capitalista clásico o el modelo de la izquierda brasileña que se expandió Por eso. a, digamos, lo que yo creo que lo que le está quedando como Brasil modelo, mal, modelo mal. fallido, ¿no? Es el modelo capitalista. No, digamos, el modelo en el que el mercado es la panacea y que solito va a resolver todos los problemas. O que has debilitado áreas estatales Ajá. que Exacto. eran necesarias Cuando para te hacer decían, una buena evaluación. oye, de el cuál iba a Estado ser no debería el meterse en esto porque Claro. es mucho intervencionismo. No, entonces lo que te dicen, no, pero entonces eso, el mercantilismo se da en los 80, ya no se puede dar ahora. No. Ya. Y una sola cosa solo para que no me digan que solamente está por el modelo. Ojo, y hay continuidades enormes. Entonces también cuando dices es culpa del modelo, oye un ratito. Problemas con obras públicas en los 80 eran groserísimas. Así es, Groserísimas también con sobreprecio y todo. Entonces no es solo el modelo, digamos que hay un problema de un Estado que con un modelo o con otro modelo Ya, El no problema podría- es es exactamente a lo que quería yo llegar porque es ya la aterrizada última, digamos, Para pasar al tema de de- Ultimate, ¿no? No, de último, Dictador. de Ultimate. Sí, No, totalmente. por favor. Tú te sientas acá otro día cuando, ¿qué pasa? No puedo parar de eso. Y es esto, ¿no? Y al final se reduce a esto.
Si el modelo A tiene estos huecazos y el modelo B también tenía unos huecazos, entonces el problema no es el modelo, sino quienes lo desarrollan, quienes están a cargo de la ejecución o la elaboración o la sistematización o lo que sea del modelo. Entonces, tú tienes un país con serias dificultades de institucionalidad como el Perú, ¿no es cierto? Y con una heterogeneidad, que es lo que te escribí más temprano ayer, dentro de su gente, que genera pues un cruce de intereses encontrados enorme, y tiene pues un caldo de cultivo gigantesco para hacer lo que te da básicamente la gana con cualquier modelo. Claro. Con cualquiera, soviético, con cualquiera, ¿no? Entonces, al final, ¿cuál es el problema? El problema son tus instituciones. Entonces alguien diría, sí, porque lo que tenemos que tener es instituciones fuertes. Cuando tengamos instituciones fuertes, el modelo va a funcionar. No sé, claro. Sí, bueno, a ver, El problema no es el modelo, son las instituciones. ¿Y cómo construyen? exacto, ¿de dónde carajo saco a la gente para hacer las instituciones? 200 años sin instituciones, La exporto de Marte. Esa discusión no la vamos a mencionar acá, pero un tema básico es que tienes en el modelo antiguo, el anterior actual, que has descuidado brutalmente tu burocracia, has descuidado brutalmente ciertos servicios públicos. No te sorprendas cuando digas, después de haber dicho durante años las APP van a solucionar esto, que digas, oye, si no tenías una contraparte estatal que sea capaz de entender, evaluar y regular esto, se te va a caer. Y lo mismo en universidades, y lo mismo en... Es que eso es todo lo demás. O sea, hay un tema de sofisticación de la corrupción que me parece a mí de locos, ¿no? Lo que decía Farid Kajar la vez pasada. Oye, si antes era la empresa como el funcionario, ahora es de presidente a presidente. O sea, ya no... hay una corporativización de la corrupción alucinante. Pero es una corporativización a nivel nacional. O sea, es Lula dando luz verde a una empresa privada para que gire un cheque a un funcionario en otro país. O sea, que es como que... Es Toledo recibiendo. ¡Claro! Ahora, hablando de la página de Toledo... Pasamos al siguiente. Y hablando de lo de Toledo, que a mí me parece locazo, ¿no? 20 millones, no sé qué. De pronto es como que a este pata Luyo, ¿no es cierto? ¿O no? Luyo no, ¿cuál es? Al viceministro. ¿Cómo se llama? Cuba. A Cuba es de los 8 millones, ¿no es cierto? Cuba es... De los 8 Ya millones. se me pierde con tanto Sí, yo también. Sí. ¿Ah? que tanto corrupto me pierde. Lo importante es que es importante. Más son todos los nombres, ¿no? A Cuba le dan 8 millones y Cuba, por ahí se escucha, se dice, se especula que va a asumir toda la culpa, como si él hubiera tenido realmente el poder pues, de hacer firmar al presidente, al premier, al ministro, a todo el mundo. Siendo viceministro de Comunicaciones Sí, para una hora de transporte. O sea, claro, como si él hubiera decidido. Además, ¿no? Entonces, la idea que te da al Le hubiera final pasado es encima de que, todo el mundo. es que, mira, brother, tú vas a hacer el peaje, ¿ya? Vamos a depositarte los 8 palos a ti, tú te quedas con, no sé, medio millón, 250.000, 1 millón, y después el resto pasa a la siguiente cuenta y ahí se va a repartir. Además se nota que no es un huevón que podría haber tenido acceso a esa cantidad de plata. No, y la otra es, y entonces en contraposición está Alejandro Toledo. Oye, Alejandro, te vamos a pagar por los costados. No, dame mí, después yo lo reparto. Voy a comprar una casa. No, Una maravilla. y mira, y la compra en Lima, ¿no? A nombre de su suegra. Y después dice que es una indemnización por el holocausto. No seas pendejo. ¿Qué? Pero perdón, los actos de corrupción los cometió cuando no era inimputable. Ahora sí es inimputable. Ahora sí es imputable. Esa es la escena de agarrar los hielos con la mano, es igualito. Le abren a ellos, yo lo Es igualito la misma vaina. Porque además hay una cosa que a mí me parece loco. O sea, realmente tiene un problema para hacer la realidad, creo. Sí, claro. No, pero por eso. Ya está completamente fuera de lo que es. Y ella también, ¿no? Ella Giancarlo. ha ido creciendo, ¿no? Ya por necesidad y quizá por... No sé, a mí me entraban dudas cuando se colgaba esos túbidos así gigantescos en el... Bueno, pero ahora por ejemplo, leía a Gorriti y era impresionante cómo él... Un testimonio. Sí, y de alguna forma lo que él dice es la culpa es doble, ¿no? O sea, a pesar de tener la oportunidad de ser de alguna forma el que resarcía la historia, ¿no? Y todo, y meter la uña, o sea, que es imperdonable. O sea, la frase de Gorriti es, o sea, tenías la oportunidad, o sea, ¿qué proyecto de vida puede ser mejor que ser recordado como el que re...
y se puede ser tan imbécil como es, porque es la frase que usan, ¿no? Claro. Sí, o sea, se pregunta, ¿se puede ser tan imbécil? Y termina contestándose que sí, pues sí se puede. ¿No? O sea, al final... Sin embargo, si usted recuerda un poco la historia de Alejandro Toledo, tuve la oportunidad ya en los 80 de coincidir con él en la Universidad del Pacífico. Y era más o menos... Ha dicho la oportunidad, más o menos, yo te he dicho, tuve el gusto, el honor, la oportunidad nada más. Porque ahí ya se veía muchas de las cosas que luego, digamos, aparecen de manera más visible, ¿no? Siempre fue una persona responsable. ¿Qué chuparon? Dime. No, porque para chupar por no tener cierta frecuencia, para empezar no iba, ¿no? O sea, No iba. no iba. ¿No? No llegaba. Toda esta cosa impostada, ¿no? Mentiroso. Claro, claro. En el año 95, que es su primera aparición, la gente lo recuerda, dicen como si él tuviera actuación pública a partir de los 4 años. Claro. Pero Él ya estuvo intentándolo, ¿no? Él era profesor de San, primero Pacífico, profesor de San. Y luego él decide entrar a la política. Él era de los opinólogos economistas de los 90. Y él era un, no digamos opositor, él era un complaciente de... Un modelo complaciente. De Fujimori, ¿no? De Fujimori. Claro, La como el campaña, no, de verdad, mucho más. Y sabes que en el año 95, la campaña de Alejandro Toledo es una campaña que va básicamente al tema étnico. Él para esto estaba sin el Liancar, en el momento se había separado. Hay un video que lamentablemente ya no se encuentra en YouTube, que era una mesa de gerentes, había puro blanco, y él decía, en mi gobierno estarán los Quispe, Guamani, etcétera, ¿no? Agrandar, ensanchar la mesa. Sí me acuerdo. La bandera de él, la bandera de Tahuantinsuyo, subía su banderita, y cuál era la música de fondo, el provinciano. Trataba de colocarse en un ámbito de reivindicar lo cholo. Ya, eso no se le ocurrió. Eso es a en él. el año 95. Hay alguna gente en esa época, estaba Solari, estaba Carlos Urrutia y alguna otra gente que ya luego desapareció. Empieza a ver por qué es algo así como alternativo a Fujimori, Claro. en una parte que no cubría Javier Pérez de Cuellar, empezó a ir y luego cayó. Mucha gente pensaba que iba a desaparecer. 4 o 5. Pero sí es que yo me acuerdo que, ¿tú conoces a Catherine Conahan? Sí, Ella también coincidimos con el Pacífico, había llegado a la entrevista profesora de Estados Unidos. en Canadá. ¿Cómo se llama? Pregunta, ¿no? Catherine Conahan. Es una Catherine Conahan. latinoamericanista. Bueno, recuerdo que había terminado la campaña y nos encontramos tomando un café y le digo, ¿de dónde vienes? De entrevistar a Alejandro Toledo. Ya había terminado la campaña, había caído, iba a desaparecer en principio. Y me dice, ¿sabes lo que me ha dicho? No, va a postular el año 2000. Falta pues 5 años, ¿no? Entonces hay una parte, evidentemente, que sí ha traído éxitos electorales en mucha gente, en esa parte que es la voluntad política. Y eso sí, él se metió con todo. Y arrastró, por supuesto, con todo, obviamente con todo lo que es. Ahí viene lo de las firmas, ahí viene para intentar colocarse en el 2000, la campaña del 2000. Alejandro Toledo no es opositor, la otra vez he posteado este video que habla de la segunda piso. Ujú. En enero, y esto también para quizá graficar como anécdota, nos encontramos con Alejandro Toledo y con Pedro Planas. El Tobar. Y recuerdo que él en enero tenía muy poca votación, muy intención de voto. Incluso con la pretensión de mejorar, pero antes estaba Castañeda y Andrade. Andrade. Castañeda postulada. Primero Andrade. Y Andrade llegó a tener intención de voto mayor que Fujimori. Y vino la campaña pues a otro. Claro, demoledor. Vino la de Castañeda y lo demolió. Lo de Cuando Castañeda. llegó Alejandro Toledo, que es el último periodo. Castañeda, bueno. Es en los Ya no le momentos alcanzó que tiempo. tú que tienes que aparecer, ya no te hace daño. Y porque además, Pues se vino lo de las firmas falsas. Eso por un lado, ¿y sabes qué? Porque el cuchillo que utilizaba ya era rombo. Claro, ya se habían Se bajado al agarra 1, Alejandro al 2. Y Alejandro Toledo, y al entonces, el discurso todavía era súper tibio. Cuando ella se coloca, la gente además lo coloca, claro. confrontar con Fujimori, viene toda la elección, obviamente viene la marea antifujimorista
y se materializa en el apoyo con él. Allí empieza el Alejandro Toledo, que tiene evidentemente una virtud, porque no se ha podido tirar para atrás, pero el mismo Gustavo Orriti en el artículo habla cómo hay una serie de desavenencias, lo tienen que empujar, es irresponsable, pero ahí va, ¿no? O sea, lo peinan, ¿no? Y lo ponen. Pero él existía. Pero él arrastra una serie de cosas Pero que es tienen muy que ver. similar es muy similar a Fujimori, ¿no? Digamos, hablamos del tsunami Fujimori y hablamos del Huayco, Sí, pero a lo que iba El Huayco es que Toledo. él logra encabezar y conectarse en un momento, Pues igual y que que ese momento, obviamente una vez ya en el gobierno, necesitas hacer otras cosas. Exactamente. Y esas otras cosas, ya aparece Alejandro Toledo con todos también sus vicios. Claro. No, pero ya se sabía, ¿no? Irresponsable, O sea, frívolo, las mentiras. lo de por Saraí, ejemplo. lo de Saraí, lo del Melody, o sea, se sabía un montón de cosas. Si Alejandro Toledo terminaba su historia, digamos en el 2004, pese a todo esto, hubiera pasado la historia. Pero, Y sin embargo, pero es un ese tipo año que ya se ya era completamente impopular. No, claro, pero ¿sabes qué? Pero se No, fue pero- con un 30%. Bueno, pero digamos, 2004 creo que estaba... Ya, pero incluso terminando, ya Menos del ya, 30, imagínate pero se fue con terminando su periodo. La gente que hasta ahora lo Mira, quiere. con el correr Hay del gente que tiempo le da y odio la ¿no? distancia de la historia, Pobre yo no se Emilio. acordar del 20% del 10%. Sino que era el presidente que había permitido, pese a todas las limitaciones. Hoy día simplemente está enterrado. Ya era un cadáver político, ¿no? Sí, claro. Peor todavía. No. Lo poco que quedaba de la historia, simplemente lo Pero es tiene. como ese amor a Valentín Paniagua, ¿no? Pues tenías un montón de gente y de pronto votaron por él, salió 1%. O sea, Claro, pero no media, pues, No digamos, veías, parte al del- final no veías su No, Pero claro, es que claro. Toledo además tiene un componente que es un tipo que aunque no vayas a votar por él, tiene un carisma ahí que te da, no sé si risa o pena. o pena o algo así que tú dices. Claro. O es demasiado, o de repente es porque es cercano, ¿no? De pronto O sea, porque lo tocas como diciendo, oye, este es como yo, Claro, ¿no? como Así, yo. pelotero, que le gusta La gente sabía que exageraba. De Sí, hecho, claro. fuera Llegaba joder, a la banda y ¿no? les- besaba el piso. Y la Sacando gente se besaba la enganchaba, bandera. o sea, Era alucinado, ¿no? Pero, a ver, de nuevo, ¿no? El tema de performance, porque esto es un performance, Claro. que además era tremendamente torpe, porque era inverosímil. No. Sin embargo, la gente igual se lo compraba. O sea, entre Toledo y Barnechea, ¿en qué punto estás? no, Lo compraron para hacerlo ganar en la futbolismo, pero luego cayó recién de que tuvo 9%. Un 9. creo, ¿no? Pero, Casi se lo baja. pero el performance siempre es algo que es atractivo. O sea, mira, ahorita con los huaicos, ¿cuál es la campaña de los fujimoristas? Fujimori, sí se metía. Nando. Él sale con su Ahorita la foto. pala, creo, ¿no? O sea, y claro, y es algo con su impermeable rosado, ¿ah? Votos. que, ¿no? ¿Quién le cree? No, pero igual. No, ya. igual, le engancha. No, pero la gente quiere Quiere a los eso. presidentes presentes. Y eso con botas, como fuera, pero está Claro, ahí. el MTC acaba de No poner importa que no haya habido el previsión. MTC acaba de Y poner ese es un error, por ejemplo, del puente. PPK. Entonces la foto del PPK es en Si lo error. metes al barro seguro. El MTC ha puesto un puente ahorita y ha salido el nudo con una llave de tuercas, así sale. No ha puesto el MTC. Casi le pone el dedo puente solidario. Sí, o sea, luego ha salido más o menos con un martillo. ¿eh? Lo pinta Con una gata y con un martillo, subiendo su puente, bueno. O sea, Es que es alucinante, pero a ver, de nuevo, lo de los presidentes presentes y todo, que tienes toda la razón, pero lo que dice Eduardo también es cierto. O sea, mira, es inevitable decirlo, porque además está cierto y está ahí, no hay forma de no mencionarlo. La edad del presidente es un problema, es un impedimento a la edad del presidente, y su condición física son un problema para que él pueda estar presente y pueda aparecerse en estas cosas. O sea, Fujimori tendría casi 60 años cuando se metía con sus botas hasta acá y tiraba 2 lampazos, 65. le tomaban las fotos y ya está, chao. No hay forma que PPK pueda hacer eso. Ni siquiera puede meterse así porque va a meter así, va a levantar la pierna y va a caer. además Y es un esa tema foto va a ser atroz, weón. No, gordo, pero además es un tema de estilo, es un tema de. El presidente Fujimori era otro estilo de. Un conchudo era para decirme gordo, ¿no? Gordito. No, pero ¿sabes qué? Fujimori todos los días salía de Palacio Y viajaba. Dice la leyenda Ahora, que estaba. pero no solamente PPK, cualquiera Sí. se puede hartar, pero él todos los días. Bueno, en el primer gobierno de Alan García se disfrazaba de todo. Todos pero los se días. disfrazaba, sí, no,
todos los días. Siempre que lo veía estaba disfrazado de Gladiador, moto, Estaba de mozo, tanque, helicóptero. guay, sí, sí. Un día se tiró de un... Claro, era un show maldito. ¿Se tiró? Sí, bueno, No, cayó, pues. cayó. No es lo mismo. Pero yo me acuerdo manejar helicópteros, que tú lo veías un tipazo. Es un performer. Ahora, pero es el momento de cómo la imagen de los presidentes comienza a cambiar. Es a mediados de los 80 con Alan García, acuérdate de Menem, de una manera color de Melo, Ujú. que ya era cierta Un showman. distancia y ruptura Un show. de los políticos más elaborados, que no es que Alan García no lo fuera, sino que creo que él sí logra Tiene las dos conectarse cosas, así de es. una forma distinta. Lo que llamamos- Cosa que, por ejemplo, por eso Valentín No podía. No. no puede, porque cada vez que un mitin parecía pues entre señorial, Era otra era, ¿no? otra era. Comenzaba hablando de la No, Constitución. claro. Claro, es Y cuando cuando lo pongan lo de Chaparrón, era pues impostado. es lo que nosotros hablamos alguna vez del cambio de la plaza en los medios, ¿no? Igual Alan tenía pues el componente de plaza que era muy bueno, el balconazo, todo, pero claro, la diferencia se ve era más fuerte, por ejemplo, entre la primera y la segunda vez entre que salió presidente, ¿no? La primera vez era el hombre balconazo, el hombre que tenía contacto con la gente, Muy histriónico. muy histriónico y que, Conectados. no, de hecho llegó y hizo un discurso maldito que yo lloré, ¿no? Pero, ¿Cuál? el de la marca. Pues mira, ¿cómo? Qué capo, ¿no? O sea, yo decía, esto no es, o sea, viene y le dan ya de todo. Llegó y sí, llegó a todo el mundo. Pero sabes que mira, en esta campaña, Él mismo se Javier Barrera contaba lo siguiente. El sello de Ay, Telegram, ya, ¿no? ya, Sello de ya, Telegram. A partir de, Nos matan a ver. bueno, a partir de este video, del meeting de reaparición de Alan, donde la vida es sueño. Maravilloso. La Le paró gente, una paloma, así como ¿no? él, se emociona. Imagínate, Le paró una los paloma. artistas se emocionaban pues así hasta la lágrima. La paloma se acercó. En cambio, veían, dicen los chicos, ese mismo video en esta campaña. Ahora, y no les toca. Nada. Man, ya. Absolutamente nada. Entonces, Un tema cambio generacional, sí, claro. muy fuerte. Qué chévere eso, ¿Qué me ¿ah? pongas la vida es sueño? No me molesta. Claro, claro. Que a ti te hacía llorar, Claro. los chicos también, pero de rechazo. De aburrimiento. De aburrimiento, ¿no? Entonces, Claro, y quiso conectar disfrazándose de Daddy Yankee. Pues, ¿no? claro, de todo. Pero Parecía patético, Chabelo, Ah, sí. Chávez. ¿Y sabes por qué? Porque ya había tenido su segundo gobierno. Claro. Y eso se ha marcado. Pero además él se ha deteriorado, creo que de alguna manera, el discurso, o es que el tiempo ha cambiado, o es él, no sé. De alguna manera yo siento que no pega ¿Tú ya. crees que un muchacho chico le puede importar estos discursos de Alan García ya de... No, pero además yo creo que se fue de su electorado, ¿no? Sí, totalmente. Sí, Sí, también. No, pero además se le ve ese encajado, que esa desesperación cuando llega a los mítines. No pega, no pega, no no es, pega. Los entonces lo ves únicos que dicen que no es de desesperado. derecha son los de Lata. Es que sabes que la traducción que tenía Alan era que tenía una gran capacidad para conectarse. Pero Entonces de repente le va decían que a un diablo, meeting y no se conecta, claro. le echa la culpa a quien Así es. organizó. Entra Y y va a otro y de nuevo se frustra. ¿Tú te imaginas el gira de la elección que tenía que ganar 5.5%? Claro, eso Cuando no- tú creíste que podía. Y que él podía cambiar. Y que Pero iba- toda la campaña se la pasó amargado. ¿ah? Sí, Sí, Está hecho pero una digamos, cosa, porque una nunca- cosa es eso y siempre No, con es, esperanza de que- claro, es como la que tú dices, no, yo la hago, yo voy y la hago. Sí, Vas sí, y puta, sí. no Pero pega. aguanta. Philip Butters decía que ganaba de todas maneras. Bueno, ¿para qué te traes esa colación? No, estamos hablando de cosas importantes, Está bro. obsesionado. Sí, bro. ¿No vio eso? Pero oye, Pero y además- volviendo al cholo, ¿se han dado cuenta que, o sea, digamos, ya está, o sea, Aparte de nunca las estuvo cirugías. tan solo, o sea, no, sé si ustedes más conocen... solo está Humala, weón. Déjame. No, pero seguro, o sea, no, Creo, digamos, algunos conocerán al que era su asistente, su asesor de prensa, Chávez, ¿no? A Chávez, de toda la vida. de toda la vida. Ya ni siquiera él trabajó con Toledo, o sea, ¿Quién? y digamos ya... Ahora trabaja está- con Gabú. Y vende ¿Cómo se llama ese que fotocomedores Minolta. ¿Ah? ¿Quién es aquí? Doris Sánchez. Ya, no tiene nadie, o sea que... ¿Cómo se llama el presidente del partido? Esos nombres, weón. ¿Le veo posible? No, ¿Quién? No, ya León dijo que no. Que la vez ahí- pasada no, salió. todo mundo sacó su La vez pasada salió en una radio justamente hablando de Ahí eso, casi ¿no? llora el otro día. Y fue, Sí, pero- o sea, Bien dolido. Claro, que además te dicen que ellos ya veían que... Yo sabía que era imbécil, pero no chavo. Sí, sí, sí. Claro, es un poquito el ruido de todos, ¿ah? Yo sabía que estaba acabado, yo sabía que estaba perdido, Claro, yo claro. sabía que era choro. Claro, Puta, qué fuerte esa No, weá. si tú agarras y comienzas a mirar la gente,
que él reclutó del año 95, cambió gente en el año 2000, 2001 en su gobierno, los últimos que quedaron absolutamente nadie. Y sin embargo, logró reclutar gente de la más diversa fauna política, algunos buenos, otros regulares, pero Bueno, la mayoría de los de PPK estaban antes con él, ¿no? muchos de ellos, ¿no? La mayoría. Incluyendo a PPK. Incluyendo a PPK. Canseco, ¿Ah? el Raúl, apoyo de Díaz Canseco, Raúl Díaz Canseco, Bueno. tuvo a un montón de gente que... mira, acuérdense que en la marcha de los 4 Sur estaba pues Morriti, estaba Bruce, ¿no? Estuvo con él Fernando Rospigliosi. O sea, hay gente que, o sea, que hoy entre ellas no se habla, toda junta ahí. Así es. Es bien impresionante. Ahora, para cerrar ya esta vaina, porque no le han puesto la orden de captura, ya le pusieron la orden de captura. Mira, lo último que dice el juez pide a Estados Unidos información sobre la actividad laboral de Alejandro Toledo. Ya, Y hoy que no no sale es eso. un rol neutral de Toledo. Ya, no pasa nada. Ya. Ya, a ver, entonces, el asunto es este. ¿Cómo se le habla al electorado hoy? O sea, ¿qué cosa convence a la gente hoy? Vamos a olvidarnos un ratito de la última elección y de esta final de 2 milimétrica de 44.000 votos. ¿Cómo se le habla a la gente o qué cosa necesitas decirle a las personas para que te crean? O sea, ¿cuál es? La política es comunicación, en una parte muy importante. Y eso no hemos visto en la mayoría de candidatos en la última elección. No realmente. Keiko no es una gran comunicadora, de hecho es pésima comunicando, pero estaba en todos lados. Y PPK ni está en todos lados, ni es buen comunicador, y sin embargo ganó. O sea, ¿qué cosa engancha a la gente? O sea, Tú dices, si mañana fueran las elecciones, ¿qué necesitaría el candidato para que pueda salir? No. En general, más allá de que mañana, o sea, porque dentro de un año son las regionales, es igual, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa está buscando la gente para engancharse? Yo he visto O sea, que están repartiendo ¿quién videos por tiene Facebook, pues. esa... Está, por Sí, en ejemplo. Chorrillos, yo lo estoy viendo. ¿Quién tiene ese medidor? ¿O existe acaso? Porque lo que tú dices es totalmente cierto. Alan García en un momento te recitaba Calderón de la Barca y acá mi amigo se tiraba al piso a llorar, ¿no? Y votaba por él. No, yo no. Porque era Me dio pena, ¿no? pero hoy día hace la misma vaina y no lo escucha ni su vieja y saca 5%. Entonces, esa es la diferencia. ¿Con qué se engancha la gente ahora? Desde el discurso político, claramente, ¿no? No vamos a decir esto es guerra, pero... Yo creo que el problema de García es que ya está desgastado, más que ya con rollo suelto o no suelto, ¿no? Ok. O sea, estaba fuera de... Yo creo que el país lo que demuestra en las últimas elecciones es que te coloca candidatos donde están los espacios vacíos. Surge Humala en el 2006, desde la izquierda que no existía, ¡boom! O sea, candidato de nicho. O sea, hay nichos, yo creo que votan más o menos igual a través de las elecciones, que claro, cambia dependiendo de las configuraciones, pero hay ciertos nichos que se dan y que se van llenando, se pueden dividirse en más de un candidato o pueden escoger, y creo que hay una cosa bien estratégica finalmente, ¿no? Que es cuál puede entrar a este grupo final de competir por algo. Si tú ves la última elección, al final Mendoza sube, PPK también sube, Sí, claro. ¿no? Pero Mendoza sube porque te califican a 2 patas ayer. Yo no creo eso, yo creo que Mendoza, yo creo que hay un voto en el sur que iba a votar más hacia la izquierda una vez que conociera bien lo que había en la cancha. Creo que Guzmán Pero eso es asumir que en algún momento conocieron bien lo que había en la cancha y no Por realmente. supuesto que sí, lo que pasa es que hay esta idea de que la gente solamente vota porque se le ocurrió. No, yo creo que las últimas elecciones lo que Hay una tienen lógica, son dices tú, patrones claro. territoriales de voto. Que pueden marcarse, chocarse y todo, pero yo aposté plata, gané un montón de plata en la última elección y dije que Mendoza va a subir a más de 10%. A León, Sobre, seguro, ya. a León. Y le pagaste su 10% a Guzmán, me imagino. Y yo, por ejemplo, O a Tábara. y Guzmán, por ejemplo, es un caso interesante donde sí al revés, esa yo no la vi. ¿no? No la vi, pero de nuevo, había un espacio colocado con un PPK de caído en desgracia. De nuevo una pregunta. ¿Y cómo empatas este desinterés del que hablábamos hace rato, de la gente en Sí, general, con esta- de hablar de eso, con esta explicación que tiene que ver bastante con la estructura política? Porque eso es el último mes, que es maravilloso en el Perú, porque o sea, nos hemos acostumbrado que el último mes es el carrusel y la feria, ¿no? Pero además Vamos yo a- creo que tiene relación justamente con lo que dijiste al final, que es un tema Me bastante interesa más al final, regional, es un pues, tema claro. bastante más regional, Y un tema me- bastante más local. Entonces es más inmediato a mí, o sea, de mis problemas. Mira, anécdota que les cuento de Puno con Guzmán, ¿correcto? Guzmán crece un poquito en Lima, crece acá el 15%, inmediatamente había un amigo que estaba haciendo justo el trabajo del campo en Puno, y de pronto aparece un montón de gente que quería inscribirse con Guzmán. ¿Por
qué? Porque está... Pero es que yo lo que creo es que lo que también engancha bastante es la presencia. Sí, O sea, también. digamos, Keiko arrasa en muchas zonas porque iba en caravana, sitio tras sitio, o sea, digamos, ¿Y qué caravana? iba a 3 ciudades en un día, al día siguiente a otras 3 ciudades y la seguían en caravana, mucha gente de organización, y eso te marca algo. Mira, sabes que él, Que si es que entre no primera y tienes- segunda vuelta, cuando ella hizo esta suerte de ruta al mega, sur, mega caravana. estaba tan bien organizado, tan bien relacionado entre la campaña territorial con la campaña virtual, interconectado. Decía cada rato, mira, ya he llegado a tal, estoy haciendo tal cosa, en 20 kilómetros voy a llegar a tal pueblito, está todo totalmente... Nos han pedido que planeado. vayamos a tal sitio, vamos a ir. No, es que de Pero verdad lo que está pasa bien. es que no, Regresando un poco fue la mejor candidata de León. a tu pregunta, es, por ejemplo, las elecciones regionales y locales Eso sí. no tienen nada que ver con nacional. Sí, otro mundo. O sea, ese es realmente otro mundo. Y ese otro mundo lo que te está diciendo también es que hay una gran abertura en realidad entre los dos mundos nacionales y locales y regionales. Un serio problema de representación. Están desconectados. O sea, por ejemplo, decían, no, Fuerza Popular tiene un gran apoyo. Oye, gran apoyo tiene 2 gobiernos regionales de 25. Tenía actualmente 13 municipalidades de 196. O sea, claro, en comparación al resto, Es un titán. para empezar, Alianza para el Progreso tenía más. Para empezar. No, había trabajado. Entonces, no refleja el apoyo ¿Qué va a hacer? a su candidatura nacional de las candidaturas locales y regionales. Y es un problema. Lo segundo, yo sí creo que todavía falta mucho, de acá a 5 años, pero todo ese grupo de candidatos que son mayores de 50, que son candidatos del siglo XX, van a desaparecer todos. Se va. Ya no va a quedar ni uno. Generacionalmente sí va a haber un recambio de Keiko, Verónica Mendoza, Juan Guzmán y muchos otros que pueden salir por ahí. Keiko, Quizá, pero Kenji. ¿Ah? Kenji. Que se mete Kenji, a mí me parece que Kenji, por ejemplo, Sí. vamos a ver cuál es el Nosotros Kenji dijimos hace logra un superar año y medio. pero Ya Kenji se se presidente. prepara, o sea, Kenji está en el parlamento, ¿no? Peter Buttigieg va a ser el próximo Trump. Yo no sé qué moviliza, no hago análisis políticos como ustedes, pero tengo un par de cosas que creo que ya no movilizan más, ¿no? Porque se han neutralizado. Una tiene que ver con la, llamémosle entre comillas, honorabilidad del candidato, Sí. sus cualidades como persona, su respetabilidad. Dices que eso ya no importa. Me parece que finalmente como todos roban, entonces Claro. se ha neutralizado esa, Como digamos. que dicen, ¿no? Que Y copian. lo otro que creo que tampoco Que moviliza gran beneficia cosa que tiene al que ver deshonesto. a cualquiera, porque digamos que sí. En realidad Claro, es que ante un está piso bien. nivelado, el que gana Bien, siempre es el eso bien. deshonesto, puede tener ventaja. Y lo otro que creo que tiene que ver con lo que decíamos al principio sobre lo que me imagino que WhatsApp era la posverdad, era que creo que tampoco moviliza el plan, ¿no? O sea, el proyecto total. político, el ideario de país, ni nadie lo lee, además uno sabe que cambia, que el papel aguanta todo, que de un día para otro te lo pueden cambiar. Entonces creo que es más con las emociones, la cercanía, el contacto, el afecto, la historia, trayectoria, algo de eso hay en los Fujimori, obviamente, ¿no? El origen, digamos. ¿no? Sí, bueno, y si puedes movilizar esa fibra, además de yo vine de abajo y estoy aquí, soy más cercano, me parezco a ti, gente como uno, digamos, ¿no? Pero ser ahora más bien honorable, respetable, ¿no? ¿No sabes? Pero, y Y si el plan de trabajo, digamos, es algo que moviliza, sí, el hecho de desglosarlo en titulares, Sí. en ideas, Correcto. o sea, como, Así no que- sé, en mi que- gobierno... ¿Dónde te paras importa? ¿No? O sea, no importa Claro. tanto el contenido del plan, No, pero sí claro. saber dónde estás parado, digamos. creo que Claro. todo lo vende. ¿Y eso qué te dice Como el lo elector? marketea, digamos, ¿Cómo? ¿no? ¿Y eso qué te termina diciendo el elector? Que es rapidísimo para... Que hay una necesidad de... Pero además como de una No, porque- cosa ultra pragmática. Exacto, no entra por un que lado eso lógico. podría llegar a parecer que se vincula más con mi necesidad cotidiana, Exacto. que aun cuando estoy segura que todos mienten, entonces esto que me has prometido hoy día tengo la sospecha que no lo vas a cumplir, pero algo más se acerca, digamos. Entre la ¿no? mentira A, B, C, D, me prefiero la B. Mira. no sé Ejemplos, si hay- ejemplos sencillos son, por ejemplo, Humala 2006 gana la primera vuelta y luego pierde la segunda y dice, el sur es mi bastión, ¿no? Desastre las regionales que fueron del mismo año. Desastre, ¿por qué? Porque se fragmenta todo, si tú eliges un candidato, el resto te mira feo
al final fue un costo para Humala intentar ganar las regionales en el sur, no ganó nada, una alianza, ¿no? Vete ahora a la actualidad, ¿no? Y piensa, Mendoza ganó el sur, ¿cómo fue la voz cuando dijeron Mendoza? Tú vas al sur y escuchas un montón quién es crítico, quién cuestiona el sistema, no sé qué. Mendoza, nos alineamos, votó masivamente el sur por ella, obvio también un poco, ya. Repetir un voto similar en las regionales es otra cosa, porque ya tendría que ir a elegir candidatos en sitios donde tienes 8 o 9 candidatos. A quien elijas probablemente le van a dar con palo por ser de un partido de Lima. Entonces, la apuesta de construir agendas más programáticas y todo en ese nivel electoral es complicadísimo. Pero yo sí creo que en la presidencial, sin ser elaborado ni nada, importa mucho más o menos dónde te paras, digamos. Entonces Alan García, por más que los apristas decían, no, los de derecha, la gente decidió que era de derecha. Y decidió que no tenía nada que vender. Y lo sacó, porque en ese y momento además venías con Lula. venía otra gente de derecha que podía ser más interesante que él. Pero por ejemplo, lo que tú has señalado en relación al prestigio, por ejemplo, la experiencia, en general, tiene que ser valorada para alcanzar el poder del puesto público. Sin embargo, acá la experiencia era cuando era un hándicap. Entonces tú decías, yo tengo experiencia porque he gobernado. Sí, pero eres Toledo. Yo tengo experiencia 2 veces, pero eres Alan García, ¿no? En cambio, Guzmán, ¿qué experiencia tienes? Primera vez que voy a postular. Keiko no ha trabajado. Pasa. Oye, Alfredo Barnechea, que no lo conoce. Tampoco ha trabajado nunca. Pero algo así como, si tienes experiencia, te has quemado de alguna manera. Sí. Te has quemado de alguna manera. Pero por el otro lado tienes el tema pragmático. Hay por lo menos la oportunidad, si tú eres nuevo, podrías quizás sortear, ¿no? La apuesta por lo nuevo en Perú es extrema. Casi es un valor en sí mismo. Pero siempre se hacía, ¿no? Bueno, siempre no. No es lo más o sea, Alan García, no, pero digamos siempre Alan García la emoción le ganó a Humala. No, pero siempre la emoción del que está un poquito fuera del ámbito político. Fujimori fue por eso en ese sentido pues el corte, ¿no? Claro. Este señor le gana a todo el mundo justamente porque no tiene nada que ver en este ámbito donde todo está corrompido. Y donde la experiencia no es un valor, al contrario, ¿no? Es algo negativo. Porque ya te resta. Ya te manchaste. Y ese tema yo creo que puede ir en contra del fujimorismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creo que hoy el fujimorismo es establishment, mal que bien. Y por eso que dentro, ¿en qué sentido? 72 congresistas es establishment, aunque no digan. Pero de alguna manera logra no ser. No, pero claro, pero es que ¿sabes qué? ¿En qué sentido? En el lado, solo como hipótesis, en el lado de Keiko. Por eso que creo... O de Kenji. Que, no, por el lado de Kenji no. ¿Por qué? Porque creo que él sí puede de alguna manera canalizar este fujimorismo popular, que ya Keiko lo puede estar mucho más crítico. Claro. Keiko necesita de alguna manera ordenarse, conjugar, manejar sus 73. A Kenji no le importa. A Kenji no importa. No le importa, Es totalmente outsider. Es la campaña. Además, haciendo campaña ahí. Además, sería interesante ver. Pues, además, detrás de que tenemos Alberto. Claro. Pero tenemos todo este escándalo final que es con lo que nos vamos a quedar porque todavía tiene para mucho rato el tema de Odebrecht. ¿Quiénes están vinculados? Casi todos. ¿Quiénes no están vinculados? Los Fujimori. O sea, al final. No, pero los hijos no han tenido nada que ver. O sea, ¿Cómo es que decía Laura una frase que era genial? Que decía, hay los contagiados y los contactados. La gente ya no distingue. ¿No? Ya no distingues. Ayer Verónica Mendoza salió a convocar a la marcha e inmediatamente le dicen, oiga, usted estuvo en las agendas. ¡Pum! Ayer salió a convocar la marcha y hoy en la mañana, hoy es jueves, el RPP le dieron con pan. Exacto. Pero es que es bien difícil decir la diferencia entre contagiado, contactado. Pero por ejemplo, tú lo pones en la mesa versus todos estos contactados, contagiados y los que han tenido el virus dentro, a Keiko y a Kenji, y realmente no tiene ningún tipo de vínculo. O sea, pues se discute mucho lo de las aportes de campaña, ¿no? Sí. Bueno, eso sí, pero por ejemplo tenemos rollo. Si fuera verdad lo de aporte de campaña, te fregaste, ¿no? Claro. Porque por más que digas, oiga, todo el mundo recibe. Pero lo del aporte de campaña lo tenemos, por ejemplo, con esto de los Ramírez ya hace rato y no ha pasado absolutamente nada. Pero está de moda hoy. Claro, Odebrecht es otra. Claro, es otra dimensión. Y claro, uno podría decir, oye, es diferente el aporte de campaña de un acto ilegal. No importa. O sea, yo creo que ahorita la cosa está bien sencilla. No, pero la sospecha es... O sea, que Camargo Correa le dé plata a la campaña de Toledo
O sea, no, o sea, Para que lo no. lo daba todo. Claro. No, de hecho, o sea, era para ganar todas. y Humala tendrá su... No, claro. Pero tienes que probarlo, digamos. Tienes que probar que lo que pasa es que en derecho No, penal pero ahí, está claro. la idea de que, bueno, yo recibo un beneficio y a cambio tengo que hacer algo. Entonces alguien te puede decir, oh, yo recibí plata de campaña, pero no tuve nada que ver con lo que dice mi gobierno. Bueno, Un pero- momento, ¿no? Vamos Claro. Pero hay un Si proceso, construyes- y hay un proceso Sí. en que se le sigue a Correcto. Maiman Exacto. por haber Entonces- recibido 91.000. No, lo que digo es que, digamos, hoy por hoy en América Latina se está discutiendo. La plata de campaña cuenta como una coima y Claro. luego Claro, en si el haces gobierno alguna... algo se hizo con Odebrecht, entonces la pregunta Claro. tiene que ser, en principio puedes distinguirlo, pero probablemente si te pones a buscar vas a encontrar Claro, el mismo. claro. Lo mismo que si recibiste plata de campaña y no saliste elegido. Bueno, Está. ¿Te puedes ir? De nuevo. Oye, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a todos. Como Gracias. siempre, un placer y interesantísimo todo. Y un poco deprimente, pero igual. no, este último tema, a diferencia de los otros que hemos tocado, pues hemos terminado siempre con temas como sodalicios, nos queríamos suicidar. Pero bueno, Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana. Chao. chao. Gracias. Suscríbanse y compartan. Suscriban y compartan, carajo.